¿Rendirse? Preguntó Lincoln sorprendido. No puedes renunciar a la música. Tío, hace meses que no toco la guitarra, le dijo Luna. He estado ocupada cuidando a nuestra pequeña. Miró a su hija, que se había acomodado para apoyar la cabeza en el brazo de su madre. Otra cosa con ellas. Pueden estar despiertas y dormidas en cuestión de minutos, y Lyra parecía lista para echarse una siesta. Y me di cuenta de que eso es justo lo que quiero. Bueno, siempre puedes volver a empezar. Eres así de bueno. Insistió. Agradezco tus ánimos, Lincoln, pero guardé todas esas cosas por una razón. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Bueno, siempre podrías. Espera un momento, hermano. Creo que Lyra está lista para la siesta. Los ojos de la pequeña estaban cerrados. Voy a acostarla. Luna se levantó lentamente. Luan no estaba en la habitación cuando fue a acostar a Lyra. Luna la recostó y la cubrió con una manta. Se quedó a su lado, observándola durante unos minutos para asegurarse de que estuviera completamente dormida antes de regresar. Lincoln seguía sentado allí, con expresión de preocupación. ¿Por qué esa cara larga? Preguntó Luna. ¿No es un poco pronto para renunciar a la música? Le preguntó mientras ella se sentaba en el borde de la cama y luego giraba para acostarse. ¿Sabes? Hoy me di cuenta de algo. Ya no me importan las melodías. Escucharlas, sí, pero tocarlas. Ni hablar. Luna descartó la idea mientras miraba al techo. Pero, ¿qué harás en su lugar? Preguntó. Quédate aquí y busca trabajo. Algo que nos permita tener un lugar donde vivir a Lyra y a mí. Es casi imprescindible. Siempre puedes dejarla quedarse aquí, sugirió. Así podrás seguir jugando. Se calló cuando Luna se incorporó bruscamente, mirándolo con furia. Tío, dijo ella, enfadada. Ni hablar. Mamá y papá ya están intentando convencerme. No voy a ceder. Él le preguntó qué quería decir, así que ella le explicó la conversación que había tenido con mamá esa mañana. Menuda tontería. ¿Y ahora tú también? Él se estremeció. Pensé que podía cuidarla. La actitud de Luna comenzó a flaquear y se dio cuenta de que había perdido un poco los estribos. Vale, perdón. Me enfadé un poco. Se rascó la nuca. Creía tener motivos para quejarse de la intromisión de sus padres. Lincoln probablemente deseaba poder ver a Liena o a Lyra tanto como a sus madres. Papá y mamá parecían pensar que dejar que cualquiera de los hermanos menores se interesara por el tema de los bebés sería una mala idea, así que intentaban mantenerlos alejados. Probablemente también por otras razones. Lincoln seguía intentándolo, aprovechando cualquier momento libre. Luna sentía culpa por lo sucedido y por las pocas personas que habían resultado heridas. Lincoln no lo tenía tan mal. Aún le gustaba leer sus cómics y seguía saliendo con sus amigos del colegio. Luna estaba casi segura de que incluso seguía hablando con Ron y Ann por internet. Esto nunca había tenido que ver con el romance. La cuestión era que no había renunciado a nada. Y no tenía por qué hacerlo. Lincoln, tío, le dijo mientras él se tumbaba de lado junto a ella, con la cabeza apoyada en una mano. Es genial. Es como ser una estrella también. Explicó la analogía del fan que había pensado antes. Sigo persiguiendo mis propios sueños. ¿Así que no quieres volver a la música para nada? Preguntó. Puedo cuidarla cuando sea mayor. Y entonces podrás tocar tú. Siempre buscando maneras de ayudar. Esto te arruinará la vida era algo que sus padres le habían dicho a Luna, y Lincoln parecía decidido a evitarlo. Tal vez. Asintió. No podía entusiasmarse ahora, pero quizás sus sentimientos cambiarían más adelante. Su hija sería mayor algún día. Su hija no la necesitaría tanto. Luna ni siquiera tendría 30 y tantos años cuando Lyra fuera adulta, y muchos rockeros habían comenzado sus carreras más tarde. Y tendría que permitirle a Lincoln pasar tiempo con Lyra, tiempo que Luna podría usar para sí misma, quizás, después de todo, estaba recuperando su entusiasmo por la música. ¿Eres bueno en esto, hermano? ¿Eh? ¿Bueno en qué? Preguntó. ¿Por qué no cierras la puerta con llave? Sugirió Luna con un guiño. Él resbaló de su mano y, torpemente, se cayó de la cama y tropezó hasta la puerta para cerrarla antes de volver rápidamente a la cama. Luna levantó la pierna izquierda lo suficiente para que él pudiera pasar por debajo y colocarse entre ambas, momento en el que Luna rodeó su cintura con las piernas y lo atrajo hacia sí. Entonces empezaron a oír llantos que venían de algún lugar del segundo piso, afuera. Luna. Era la voz de Lola. Sal de aquí. Tenía que ser Lyra. Ella dormía siestas diminutas.
En fin. Tal vez en otra ocasión, hermano. Luna se levantó. Ni él ni ella parecían molestos. Cada uno, a su manera, sabía que era lo más importante. Capítulo 17. Su teléfono sonaba. Lincoln gimió y se removió en el sofá. ¿Qué hora era? Demasiado temprano, si no entraba luz natural por las ventanas. Lincoln se quitó la manta de encima y se levantó a trompicones hasta su escritorio. Solo 7 personas tenían su número, pero probablemente era Lenny. Siempre parecía olvidarse de las zonas horarias. Pero por si acaso, cuando llegó al escritorio, cogió el teléfono. Llamada desconocida aparecía sobre un número que no reconocía. Entrecerró los ojos ante la intensa luz. Dejó de sonar y la pantalla volvió a la normalidad, indicándole que eran las 4:56. No era terriblemente temprano, pero aún así era demasiado pronto para él. Lo tiró de nuevo y regresó al sofá como un zombi. Entonces volvió a sonar. Lincoln miró hacia atrás y vio que seguía apareciendo llamada desconocida, mismo número. Los teleoperadores no llamaban 2 veces, ni a horas intempestivas. Su imaginación empezó a volar. Quizás había ocurrido algo y alguien estaba usando su teléfono para llamarlo. Lincoln pulsó aceptar y se llevó el teléfono a la oreja. ¿Hola? ¿Hola? Era una voz masculina, con un ligero acento. ¿Es usted Lincoln Lowe? Preguntó. Ese sí. Respondió, completamente despierto y con el corazón latiéndole con fuerza. Alguien lo estaba buscando. La única otra vez que alguien lo había estado buscando. Oye, hermano. Soy Bobby. Bobby Santiago. ¿Te acuerdas? Bobby. Bobby. Lincoln sacó su silla de escritorio y se dejó caer sobre ella. Sí, hombre. El hombre sonaba tan jovial como Lincoln lo recordaba. ¿Ha pasado mucho tiempo, eh? Sí. Muchísimo tiempo, asintió Lincoln. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto? Intentó hacer cálculos mentales. La última vez que había visto a Bobby en persona había sido, bueno, eso fue cuando Lori se mudó. Hace más de una década. La última vez que los había visto a ambos. ¿Por qué me llamas a las 5 de la mañana? Preguntó. ¿Cómo había conseguido su número? Oh, sí. Bobby sonaba más apagado. Lo siento, pero es una especie de emergencia. ¿Emergencia? Repitió Lincoln, cansado de la oscuridad, mientras encendía la luz del salón. ¿Qué ha pasado? Preguntó, preocupado de nuevo. ¿Está bien Lori? Sí, nena, está bien. Es una larga historia. ¿Sabes que le gustan los negocios? Sí, asintió Lincoln. Lo sabía, aunque Lyra se lo había contado hacía poco. Un gerente o algo así, ¿verdad? De hecho, hace unas semanas la ascendieron a un puesto directivo. Bobby sonaba muy orgulloso de su esposa. Oye, eso está bastante bien. Lincoln sonrió. Lori realmente había cambiado mucho desde la última vez que la vio. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, es confuso, admitió Bobby. Supongo que algunos miembros de la junta estaban haciendo cosas que no debían, y la policía empezó a investigar todo el asunto. Allanaron nuestra casa hace aproximadamente una hora. ¿Han allanado tu casa? Lincoln se puso de pie. Sí. Nos asustó a todos. Babe estaba furiosa. Lincoln oyó estremecerse al otro hombre. Creo que nunca la había visto tan enfadada. Dijo que iba a demandar a todo el mundo. ¿Pero están todos bien? Interrumpió Lincoln. Era la primera vez que oía hablar de su hermana mayor en más de una década, y era porque la policía había derribado la puerta de su casa. Sí, estamos todos bien, le aseguró su cuñado. Pero la razón principal por la que llamo es por Loan. Préstamo. Solo oír ese nombre le dio un vuelco al corazón, le sudaron las manos y lo invadió una mezcla confusa de emociones. ¿Y ella? Preguntó con una expresión de preocupación neutral y convincente. Se quedó muy afectada, explicó Bobby con evidente preocupación paternal. Y como la policía está investigando, Lori quiere que Loan se vaya unas semanas. El corazón de Lincoln se aceleró. Íbamos a dejarla con mi familia, pero no hay nadie disponible. Además, la policía también está investigando la bodega. Algo sobre lavado de dinero. Oh, Dios mío. Lincoln suspiró. Sí, pero todos están bien. En fin, llamamos a tus padres y a los de Lori para preguntarles si podía quedarse con ellos, pero ahora mismo están en una jornada de orientación universitaria con Lily. Lily ya estaba en la universidad. Así que llamé a Lori y ella me dio tu número. Lori lo había sugerido. Lori tenía su número. ¿Sabía que vivía en Royal Oaks? ¿Sabía siquiera que estaba vivo?
Sé que está muy mal llamarte con tan poca antelación, empezó a decir Bobby. Puede quedarse en mi casa, dijo Lincoln de inmediato. Estoy en el centro de la ciudad. Le dio la dirección y el número de habitación. Bobby suspiró aliviado. Lincoln Lowe, nos has salvado la vida, dijo, y Lincoln sonrió levemente. No será por mucho tiempo, te lo prometemos. Y te lo pagaremos. No es nada, juró Lincoln. ¿Dónde estás ahora? En la autopista. A unas 2 horas de Royal Oaks. Ahora mismo tengo que concentrarme en la carretera, pero llegaremos pronto, ¿vale? Sí. Estaré abajo esperando. Nos vemos pronto. La llamada terminó, y en cuanto lo hizo, Lincoln saltó de su asiento. Le temblaban las manos. El corazón le latía a 1000 por hora. Sus movimientos eran torpes debido a la combinación de un cuerpo aún cansado y una mente aturdida por la conmoción. Préstamo. Dios, ese era un nombre que no esperaba volver a oír. Ni a ver. No la había visto en persona desde que tenía solo unos meses. Y durante los años siguientes, solo en una tarjeta de Navidad que enviaban a casa cada año. Su sobrina. Y así, de repente, se desplomó, agotado. Un viejo dilema, relegado hacía tiempo por preocupaciones más urgentes y repetidas autoconfianzas, volvía abruptamente a ocupar su mente. Un asunto que lo había atormentado día y noche. Un asunto que dejó de lado por ahora, como siempre hacía. Tenía que prepararse para recibir a un invitado. La memoria muscular lo llevó al sofá para prepararlo antes de recordar que ya estaba durmiendo allí. Lyra y Lemmy estaban en el dormitorio. Oh. Se dio un buen golpe en la cabeza. ¡Qué idiota! Invitar a alguien a quedarse cuando no tenía dónde alojarlo. Bueno, sí tenía un saco de dormir, una reliquia de sus días antes de Royal Oaks, en el que cabía cualquiera. Pero eso le parecía de mal anfitrión. Supuso que podía ceder el sofá unas noches. Pero, ¿cómo odiaba ese saco de dormir? Despejó el sofá, lo rehizo y sacó el saco de dormir del armario del pasillo. Calculó que la cocina serviría para unos días. Hablando de eso, ¿tenía suficiente comida? Fue a comprobarlo. Tenía provisiones suficientes como para no quedarse sin comida en unos días. Siempre podía ir al supermercado si no encontraba nada que ella quisiera comer. 2 horas hasta que llegaron. 2 horas para reflexionar. Lori. Ese fue un puente que Lincoln jamás esperó reconstruir. Se sentía mal por lo sucedido. Podía comprender por qué las cosas habían terminado así. Lo aceptó. Lo había aceptado años antes de tener que irse de Royal Oaks. Preguntarle a Lyra al respecto había sido un momento de debilidad provocado por la oportunidad, pero eso no cambió su decisión de dejar el pasado atrás. Pero ahí estaba. Por más que lo intentaba, no lograba entender cómo Lori había conseguido su número. ¿Y por qué lo recomendaría como plan B en lugar de a cualquier otra persona? Evidentemente, seguía hablando con Luna, y una de las últimas interacciones entre ambas fue cuando Lori la amenazó con golpearla con un palo de golf. Bueno, eso no era exacto. Lori había estado blandiendo el palo sobre la cabeza de Lenny, intentando golpear a Luna. Pero al parecer, se habían reconciliado, o Lori la había perdonado. ¿Lo había perdonado también a él sin siquiera contactarla? Luna. Por lo que Lincoln sabía, ella era la única que seguía hablando con Lori. Sus hermanas menores, además de Lucky, probablemente también lo hacían, pero Lincoln no tenía contacto con ellas. Por lo que él sabía, mamá y papá les habían dicho que estaba muerto. ¿Le habría dado Luna su número? Maldita sea, probablemente era demasiado pronto para llamar y averiguarlo. Volvió a mirar el reloj. 1 hora y 45 minutos. Bueno, Lori parecía estar bien. Siempre se lo había preguntado, pero siempre había tenido fe. Era inteligente. Era ambiciosa. Siempre imaginaron que llegaría lejos, y así fue. Pero nunca había sido una delincuente. Todos habían sido un poco taimados, pero no criminales. Lo que Bobby había dicho seguramente era falso. 1 hora y 40 minutos. Pero ¿cómo se reconciliaron Lori y Luna? Habían estado dispuestas a matarse. Sobre él, tuvo que recordárselo. ¿Qué había cambiado? Había estado fuera unos años, y muchas cosas podían cambiar en ese tiempo. Había tenido 4, 5 hijos en otros tantos años antes de que las cosas se calmaran. ¿De verdad era tan tarde? Luna era una de las noctámbulas de la familia. Sin darse cuenta, Lincoln había cogido el móvil. Se quedó mirando la pantalla apagada. Aunque estuviera despierta, ¿podría hablar? ¿Estaría borracha? Lo encendió con un toque en la pantalla. Decidió intentarlo. Buscó su número, pulsó llamar y se lo llevó a la oreja.
Sonó. Y sonó. Y sonó. Durante al menos 15 segundos. Lincoln estaba seguro de que no iba a obtener respuesta y estaba a punto de pulsar el botón de finalizar cuando oyó un clic. «Hola. Luna, hola», dijo Lincoln rápidamente. «Perdona que te llame tan temprano. No estás ocupada, ¿verdad?» «No. Estoy en una waflera en Arizona. Toda la banda está comiendo algo temprano». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» Había cierta preocupación en su pregunta. «Nada malo», dijo rápidamente. «Nada que ver con Lyra y Lemmy. En realidad, llamaba por Lori». Hubo un momento de silencio sorprendido al otro lado de la línea. A él no le sorprendió. Prácticamente todos habían jurado no volver a hablar de su hermana mayor. ¿Y ella? Luna finalmente encontró las palabras. ¿Le diste mi número por casualidad? Sí, admitió Luna. Hace como un año. Le di el número de todos. Ahora es simpática, casi siempre, añadió, así que pensé, ya sabes, dejó la frase inconclusa. ¿Por qué? Preguntó. ¿Te llamó? No. Pero Bobby sí, y dijo que Lori se lo dio. ¿Dijiste que se lo diste hace un año? Creo, dijo Luna con incertidumbre. Pero les pregunté a los demás y me dijeron que nunca llamó, así que supuse que nunca lo hizo. Pensándolo bien, probablemente no fue una buena idea. ¿Para qué llamó Bobby? La policía allanó su casa. «Guau». Sí, dijo Lincoln con cansancio. Es la primera vez que he oído hablar de ella en años, y es por eso. En fin, me pidieron que cuidara de Loan durante unos días. ¿Préstamo? Interrumpió Luna. Sí, confirmó Lincoln. ¿Recuerdas a su hija? Vaya, eso no sonó para nada improvisado. Pero Luna no le siguió el juego. Oye, sé lo que estás pensando. No lo hagas. Advirtió. Lori rompió una botella de vino entera y casi me apuñala cuando lo hice. No sé de qué estás hablando. A estas alturas, insistir en eso era pura costumbre. Solo se quedará aquí unos días y luego vendrán a buscarla. Oyó a Luna suspirar al otro lado de la línea. Hermano, solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? No te emociones demasiado. No lo haré, se defendió. ¿Has hablado realmente con Lori? Le preguntó a continuación. No. Solo Bobby. Reafirmó. Si hablas con Lori, ten cuidado con lo que dices, insistió Luna. Si Lincoln volviera a hablar con su hermana mayor, probablemente lo primero que haría sería disculparse. Bien, gracias Luna, solo quería asegurarme de dónde lo había sacado. Ya me tengo que ir. Llámame cuando vuelva a casa, hermano, preguntó Luna. Solo llámame. Lo haré, juró. Que te diviertas en la gira. Hablamos pronto. Igualmente, amigo. Le faltaba entusiasmo en la voz. Lincoln pulsó finalizar llamada y soltó el aire que había estado conteniendo. ¿Cuánto había durado la llamada? 1 hora y 21 minutos hasta que llegaron. Lincoln se recostó en su silla. Luna se preocupaba demasiado, pensó. Lori quizás había sido un monstruo para ella y los demás durante su último año en la casa, pero nunca para él. Solo fría. Además, según Bobby, esa había sido su idea. La propia Luna había dicho que Lori se había calmado. Quizás se trataba de una prueba. Podía tener esperanzas. Si así fuera, tenía que causar una buena impresión. ¿Estaba sucio el lugar? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que realmente podía verse un poco más ordenado. Así que dedicó los siguientes 20 minutos a limpiar la sala de estar y luego la cocina. Y después de eso, a pesar de que aún faltaba al menos 1 hora para que llegaran, Lincoln se puso una chaqueta y bajó a esperar afuera. El sol comenzaba a salir, pero la temperatura aún rondaba los 12 grados. Se sentó en la entrada, retorciéndose las manos, durante unos minutos antes de decidir ir caminando a Flips. Era automático, así que no tenía que cerrar, para desayunar algo barato y poco saludable. Cualquier cosa menos quedarse quieto. Estaba demasiado inquieto para eso. 5 minutos. 10 minutos. El tiempo transcurría muy lentamente. Otras personas salían del apartamento para ir a trabajar. A la mayoría, Lincoln solo las conocía de pasada. Los aparcamientos de la calle empezaron a vaciarse poco a poco. Se obligó a sentarse de nuevo en los escalones de la entrada, procurando no parecer un manojo de nervios. Finalmente, un vehículo se detuvo en uno de los lugares libres. Una camioneta SUV de lujo. Lincoln miró el vehículo con curiosidad mientras se abría la puerta del conductor y salía un Bobby Santiago anciano pero aún fácilmente reconocible. El hombre mayor se acercó corriendo. Lincoln. Tío. Sonrió y le estrechó la mano a Lincoln con fuerza. Qué gusto verte de nuevo.
Sí, tú también, dijo Lincoln sonriendo, mirándolo de arriba a abajo. Ahora era un poco más alto y corpulento, con más músculo. También lucía un ligero bigote. Pero, aparte de eso, no se veía tan diferente. Eres alto, hombre, observó. Y delgado. Sí, bueno, el atletismo nunca fue lo mío, rió Lincoln. Me alegra verte bien, como dije, solo nos asustaron. Bobby negó con la cabeza y frunció el ceño. Aunque maltrataron a Nini. Casi le da un puñetazo a uno de ellos. ¿Nini? Espera, ¿Ron y Ann? Preguntó Lincoln, adivinando que el nombre le sonaba a algo antiguo. Desde luego, no era un nombre que hubiera pronunciado últimamente. Sí, asintió Bobby. Se ha estado quedando con nosotros después de que su apartamento se incendiara. Estaba en la cocina cuando entraron y supongo que pensó que estaban entrando a robar. Bueno, me alegro de que todos estén bien, dijo Lincoln una vez más esa noche. Sí, podría haber sido peor, admitió Bobby a regañadientes. De repente pareció recordar por qué estaba allí. Ah, sí, aquí tienes. Metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes con un billete de 50 en la parte exterior. Para gastos y como agradecimiento. Una parte de Lincoln, por modestia que fuera, quiso rechazarlo, pero sabía que, en realidad, no le quedaba más remedio. Claro. No hay problema. ¿De verdad fui el único? Todavía se lo preguntaba. Más o menos, dijo Bobby encogiéndose de hombros. El apartamento de Nini se incendió, como ya te dije. Nuestra madre está en el hospital para una operación. Oh, lo siento, dijo Lincoln disculpándose. Está bien, aseguró Bobby. Pero era la única que podía cuidarla. Todos mis primos están de viaje y mi tío llevó a su esposa a una conferencia en México. Solo quedaba la familia de Lori, y ella te sugirió que la cuidaras cuando tus padres no pudieron. Mala suerte, dijo Lincoln con compasión, aunque su mente daba vueltas. Lori dijo lo mismo, de hecho, reveló Bobby. Pero estamos muy agradecidos, de verdad, juró Bobby. De verdad que no hay problema, insistió Lincoln una vez más. Bobby asintió. Voy a buscarla. Se giró y se detuvo como si acabara de recordar algo. Es una niña muy dulce, igual que su madre. Pero se pone un poco nerviosa con la gente que no conoce. Así que no te preocupes si se asusta un poco. Lincoln asintió. Estaba acostumbrado a eso. Bobby se acercó al todoterreno y abrió la puerta del pasajero. Parecía que hablaba con alguien, aunque Lincoln no podía ver bien debido a los cristales tintados y al resplandor del sol naciente. Tras un minuto, retrocedió y alguien salió del vehículo con una bolsa en la mano. Loan. Lincoln no tenía ni idea de qué esperar. Que se pareciera a Lori habría sido lo más lógico, obviamente. Pero mientras ella caminaba hacia él con Bobby detrás, Lincoln se dio cuenta de que, más allá del mismo color de pelo, no había muchas similitudes. Tuvo que esforzarse para recordar su cumpleaños, pero estaba seguro de que tenía 15 años, como Lyra, y Lincoln recordó cómo era Lori a esa edad. Lori llevaba aparatos, tenía acné y, sinceramente, parecía una empollona. Loan era pequeña y delgada, pero no tenía ninguna de las dos cosas. Comparado con el cabello espeso y peinado de Lori, el de Loan era más fino y le caía lacio sobre la cabeza. Sin embargo, al acercarse, Lincoln notó otras cosas que le hicieron fruncir el ceño. No solo era delgada, parecía anormalmente delgada. Su blusa y su falda apenas le quedaban. Tenía ojeras que parecían moverse en todas direcciones. Se veía frágil y nerviosa. Sus ojos dejaron de moverse para mirarlo mientras se acercaban. ¿Qué expresión era esa? No era miedo. Parecía incluso desprecio. Loan, este es tu tío Lincoln. Bobby lo presentó. Hola, dijo simplemente. Tenía algo en la mano, un teléfono nuevo de aspecto caro, y lo levantó para mirarlo. Hola, Lincoln intentó mantener un tono amable. Hace mucho que no te veo. Has crecido mucho. Obvio. Ella no levantó la vista. Lincoln parpadeó sorprendido y luego miró a Bobby, quien sonreía con aire de disculpa. «Puedo llevarte la bolsa, si quieres», ofreció Lincoln. De repente, la bolsa cayó a sus pies. Claro», dijo, arrodillándose para recogerla. «Iré a dejarla arriba». Los dejó para que se despidieran. Mientras subía las escaleras, no pudo evitar sonreír para sí mismo. Loan estaba fascinada con su teléfono y conseguía que otros hicieran cosas por ella. Sin duda, ella era de Lori. Entró en su apartamento y dejó el libro junto al sofá antes de bajar corriendo. Llegó justo a tiempo para ver a Bobby abrazando fuertemente a su hija y diciéndole algo al oído que probablemente era una palabra de aliento.
Lincoln se quedó atrás, para dejar que su cuñado y su sobrina disfrutaran de su momento, hasta que se separaron y Bobby le hizo una seña para que se acercara. Fue genial verte de nuevo, Lincoln. Realmente genial. Sí. Me alegra verte también. Lincoln asintió. Ojalá fuera en otras circunstancias. Tal vez pronto, ¿sí? Sugirió Bobby con optimismo. Ojalá, respondió Lincoln. Sería una oportunidad para disculparse con Lori. Se despidió de varias maneras y le dio a su hija 2 abrazos más, pero Bobby finalmente comprendió que Lori lo necesitaba en casa y se marchó, poco después de las 7:30 de la mañana. Ahora solo estaban ellos dos. Vamos. Te enseñaré cuál es el apartamento. La sobrina de Lincoln lo siguió al edificio sin decir palabra. Él entró al apartamento y le abrió la puerta mientras ella entraba. Loan se sentó en el sofá junto a su bolso mientras Lincoln se dirigía a su silla de escritorio. ¿Tienes wifi? Preguntó, mirando alrededor de la habitación, deteniéndose durante un buen rato en la consola de videojuegos de Lemmy, a la que tanto le había sacado partido. Sí. ¿Cuál es la contraseña? Debería estar al lado del router. Lincoln señaló el dispositivo que estaba junto a la pantalla de su ordenador. ¿Qué dice? Preguntó ella sin levantar la vista. Lincoln se obligó a levantarse de la silla para mirarlo y leérselo. Ella lo tecleó y se conectó sin siquiera dar las gracias. Entonces, Lincoln volvió a sentarse en su silla. Loan no levantó la vista de su teléfono. Supongo que esto debe ser bastante perturbador para ti. Está bien. ¿Tu madre te ha contado algo sobre mí? Preguntó. No. Oh. Dijo Lincoln. En ese preciso instante, ambos oyeron que se abría una puerta al final del pasillo y que otra se cerraba. Estaba seguro de que era Lyra entrando al baño. Era tu prima, le explicó Lincoln a Loan, y por primera vez en la conversación, ella lo miró fijamente durante más de 2 segundos. Lyra y Lemmy también se quedan aquí. Lo miró solo unos segundos más, con una expresión impasible que no revelaba nada. De acuerdo, asintió ella, y sus ojos volvieron a la pantalla. Bobby tenía razón. Era realmente callada. Lucky había dicho lo mismo de Lupa, pero había una diferencia evidente. Lincoln oyó el sonido de la cisterna y una puerta abriéndose, y se levantó rápidamente para alcanzar a su hija antes de que volviera a la habitación. Casi chocaron, sobresaltando al otro. Lyra ya venía por el pasillo investigando las voces que había oído. Buenos días, dijo Lincoln primero. Ven aquí un momento. La invitó a pasar al salón. Ella lo siguió y sus ojos se dirigieron inmediatamente al sofá, abriéndose de par en par al ver quién estaba allí. Se quedará solo unos días, explicó Lincoln mientras volvía a sentarse. Hola. Loan saludó brevemente a su prima con la mano antes de volver a posarla en la pantalla del teléfono. Hola. Lyra superó su sorpresa inicial. ¿Ha pasado algo? Preguntó. Anoche allanaron la casa. Para sorpresa de Lincoln, Loan levantó la vista y empezó a hablar sin reservas. La policía cree que mi madre podría haber estado haciendo algo ilegal en su trabajo. Así que decidió mandarme fuera unos días mientras se resuelve la situación. Parecía despreocupada. ¿Están bien tus padres? Preguntó Lyra. Están bien. Qué bien, dijo ella asintiendo. ¿Quieres que guarde tus cosas en la habitación? Ofreció. Lincoln pensó que era un buen momento para intervenir y explicar cómo iban a organizar las habitaciones. He decidido que Loan puede usar el sofá mientras se quede aquí, dijo, captando la atención de ambas chicas. Yo usaré el saco de dormir un rato. Gracias. Su sobrina lo interpretó como una invitación a recostarse, apoyando la cabeza en el reposabrazos. Se acomodó e incluso se quitó los zapatos. Al menos, la preocupación de Lincoln de que a ella no le gustara el arreglo quedó disipada. Creo que iré a preparar el desayuno, dijo Lincoln con esperanza. ¿Hay algo que te apetezca? Le preguntó a Loan. Ella se encogió de hombros. Cualquier cosa está bien. De acuerdo. Lincoln se puso de pie. Voy a ver qué tenemos. Yo ayudaré. Lyra se ofreció voluntaria. 10 minutos después la madre de Lyra decía que la vida estaba llena de sorpresas, aunque las únicas sorpresas que Lyra había visto eran las que su madre lograba hacer. Esta visita había estado llena de sorpresas, y ahora traía una más. Loan era la prima con la que Lemmy y ella más se veían, pero sus interacciones eran limitadas. Era una persona solitaria que prefería los videojuegos e internet a relacionarse con otras personas que no fueran su padre. Lyra hablaba con ella de vez en cuando sobre diversos temas.
Loan había intentado involucrar a Lemmy en su adicción a los videojuegos para ayudarla a lograr algunas hazañas. Pero, a diferencia de aquí, él se cansó de los videojuegos debido al entusiasmo de Loan, igual que Lucky lo hizo perder el interés por los deportes. La interacción constante no era lo habitual. Pero bajo esa apariencia solitaria y descuidada se escondía algo. La rubia asistía a una prestigiosa academia privada, pagada por su madre, con ciertos requisitos mínimos. Detrás de esa fachada antihigiénica había inteligencia. La adolescente le había confesado a Lyra que le caía mal su madre, y Lyra estaba segura de que parte de su comportamiento era solo para fastidiarla. Loan era inteligente, aunque un poco mezquina y sin ambición. Lyra y su tío seguían sacando cosas e ingredientes de la despensa cuando la voz de Loan resonó desde la sala, molesta y acusadora. «Deja de mirarme debajo de la falda, pequeño pervertido». Lyra soltó lo que tenía en las manos y salió corriendo. Por la forma en que Loan estaba recostada en el sofá, cualquiera que saliera del pasillo y mirara a la izquierda tendría esa vista. Resultó que era Lemmy, quien seguramente se había detenido a observar a la recién llegada. Estaba rojo como un tomate y ya se alejaba. Loan no hizo ningún esfuerzo por cruzar las piernas ni esconderse. Lyra agarró a su hermano por los hombros y lo condujo hacia la cocina. ¿Está todo bien?, preguntó su tío. Él también había oído a Loan. Todo está bien, aseguró Lyra, empujando a Lemmy para que se sentara en una silla. Él parecía entre enfadado y avergonzado, y frunció el ceño cuando Lincoln lo miró. Había cosas que a Lyra no le gustaban de su prima. Parte de la razón por la que se quedaba mucho en casa era la ansiedad social, sí, pero la pereza también influía bastante. Además, podía tener una mentalidad tosca, probablemente por culpa de Internet, y su falta de higiene se relacionaba con una falta general de respeto hacia sí misma y hacia la decencia. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Lemmy en voz baja. Se va a quedar unos días, explicó Lincoln mientras él y Lyra preparaban magdalenas para el desayuno. ¿Por qué?, preguntó. Su familia está teniendo problemas legales, explicó Lyra. Aunque no le gustó nada, Lemmy entendió lo que eso significaba. Siento no haber podido avisarles. Fue algo repentino. Su tío se disculpó. No pasa nada, aseguró Lyra. Si hubiera sido anoche, habrían acudido a él como mucho hacía unas horas en busca de ayuda y él habría accedido de inmediato. Era el tipo de comportamiento que esperaba. Me alegra verla, Lyra recordó algo de una de las conversaciones que habían tenido antes durante la visita. Es la primera vez que la ves en mucho tiempo, ¿verdad? Sí, confirmó Lincoln asintiendo. La última vez que la vi, era solo un bulto envuelto en una manta en brazos de su madre. Ustedes dos estaban así entonces. Sonrió. Lyra también sonrió levemente antes de retomar un tema serio. ¿La tía Lori y el tío Bobby están bien?, preguntó. Le había parecido que Loan había sido demasiado despreocupada al dar esa noticia. Estoy bastante seguro, dijo Lincoln. Solo hablé con Bobby, pero me dio a entender que todo fue un gran malentendido. Fue otra persona de la empresa donde trabaja Lori, así que están investigando a todos. Lyra asintió. Eso sonó demasiado entusiasta. ¿Cuánto tiempo se queda aquí?, Lemmy volvió a interrumpir la conversación. Lyra lo miró. No te pongas así. Él se encogió ante ella. Las cosas habían empezado mal, pero eso no era motivo. Sus padres deberían venir a buscarla en unos días, le aseguró Lincoln a su sobrino. Para entonces, la masa ya estaba lista y las bandejas metidas en el horno. Lyra, su tío la imploró en voz baja, claramente para mantener el secreto, así que ella se inclinó con curiosidad. ¿Loan siempre tiene ese aspecto?, preguntó él. ¿Siempre tiene ese aspecto? Se dio cuenta de que debía de referirse a su aspecto desaliñado. Sí, le dijo Lyra. Sé que tiene un aspecto raro. Era la expresión menos ofensiva que podía usar para Loan y sus padres. Pero no tiene nada de malo. Es así. Está descubriendo las cosas por sí misma. Lincoln asintió, y Lyra tuvo que recordar que esas eran las palabras que ella misma había usado para describir a su prima aquella vez que fueron a la sala de juegos con Lucky. Se preguntó si su tío entendía ahora que se refería a que Loan simplemente no había dedicado su vida y energía a algo todavía. Tiene tiempo. Él restó importancia a su comportamiento poco saludable. Luego miró el temporizador de la estufa. Necesito hacer una llamada. ¿Puedes contestar si no estoy aquí arriba?, preguntó. Lyra asintió. Gracias. Salió del apartamento.
Lira lo vio marcharse, se giró para ver que Lemmy estaba tranquilo en la mesa de la cocina y decidió ir a ver cómo estaba su primo. ¿Así que tu madre te trae aquí ahora?, preguntó Loan mientras Lira se sentaba en la silla de su tío. Es la primera vez, respondió Lira, mirando fijamente. Algo le llamó la atención. El tic nervioso de su prima ya no estaba. Entonces, ¿es un buen tipo?, preguntó, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar. Lira supuso que se refería a su tío. Es muy amable y considerado. ¿Por qué?, preguntó ella. Al principio me pareció un poco inquietante, dijo Loan encogiéndose de hombros y volviendo a mirar la pantalla. Sentí que me estaba mirando fijamente. Lira frunció el ceño profundamente. Es un hombre muy amable, repitió Lira, inquieta por la insinuación. Ayuda a sus hermanas con sus hijos y creo que simplemente le gusta hacerlo. Sí, mi madre mencionó que sus hermanas tenían muchos hijos ilegítimos, dijo Loan sin remordimientos, y Lira hizo una mueca. Ya le había comentado a su prima que ella y Lemmy se habían quedado con otras tías, y no había hecho ningún comentario despectivo entonces. No solo eso, sino que había insultado a la madre de Lira en la misma frase. ¿Pero no tiene novia ni hijos?, continuó. ¿Es gay? Ahora Lira se sonrojó profundamente, su indignación anterior se había disipado. Realmente esperaba que Lemmy no hubiera escuchado nada de eso. No me meto en su vida personal, dijo con un ligero resoplido. Es un hombre agradable y respetable, de eso estoy segura. Si tú lo dices, respondió Loan, dando por terminada la conversación. Algo molesta, pero sin ganas de reprender a su prima, Lira decidió ir a esperar a la cocina con su hermano. ¿Qué son los hijos bastardos?, preguntó Lemmy cuando se sentó, y ella hizo una mueca. Por favor, olvida que alguna vez oíste esa palabra, le pidió Lira. Otra cosa que su prima podía hacer y que la sacaba de quicio era hablar sin pensar delante de los niños. Lemmy la soltó, y los dos se quedaron sentados mirando cómo el temporizador del horno hacía la cuenta atrás. Lincoln regresó unos minutos antes de que terminara y esperó con ellos. Oye, Loan, hay magdalenas aquí fuera, gritó su tío mientras las sacaban del horno. Tráeme algo, fue la respuesta. Lira observó con el ceño fruncido como su tío hacía precisamente eso antes de irse a comer a su escritorio. Ella y Lemmy decidieron comer en la cocina. Pero después, Lemmy tenía que elegir entre ir al salón a jugar a sus videojuegos o hacer otra cosa durante todo el día. Al final, las ganas de jugar a los videojuegos se impusieron, pero prefirió sentarse en el suelo en lugar de pedirle a Loan que dejara de acaparar el sofá. Lira decidió sentarse a su lado y verlo jugar, aunque su verdadero interés era asegurarse de que no hubiera más conflictos entre su primo y su hermano. Sin embargo, su presencia no era necesaria. Loan había sacado unos auriculares para su teléfono y, en la práctica, los había silenciado. Poco después, se quedó profundamente dormida en el sofá, aún con el teléfono en la mano. Eso también es normal, le dijo Lira a su tío cuando por fin se dio cuenta. Otra cosa que Lira había notado en su prima. Salvo durante el curso escolar, solía dormir todo el día. Eso, a su manera, mantenía la paz. Esa tarde Loan no despertó hasta la 1 de la tarde, horas después. El sueño la había vuelto a sumergir sin piedad en el mundo de la vigilia y gimió. Un momento, oía mucho ruido. Eso no era normal. Abrió los ojos de golpe y lo primero que vio fue a alguien sentado en el suelo frente a ella, de espaldas. Se puso de pie con sorprendente rapidez, mirando a su alrededor con desesperación y dándose cuenta de que no estaba en su habitación, ni siquiera en su casa. La persona en el suelo se giró al verla, y al instante reconoció que era Lemmy. Y eso fue todo lo que Loan necesitó para recordar que no estaba en casa, sino en casa de su tío. Sí. Se dejó caer de nuevo en el sofá con un gruñido y se frotó los ojos. ¿Estás bien?, preguntó una voz. Era su tío. Se había girado en su silla de escritorio para mirarla con preocupación. Bien, murmuró Loan, cansada. ¿Dónde está el baño?, preguntó. Al final del pasillo, señaló. La puerta de la izquierda. Loan se levantó y caminó pesadamente por el pasillo, aún frotándose los ojos para quitarse el sueño. El baño era pequeño y estrecho, incluso más pequeño que su armario. De hecho, el baño de su casa era casi tan grande como la habitación en la que se había despertado. El segundo piso de su casa era más grande que todo este apartamento. Probablemente ahora era un desastre. La casa, no su habitación. Esa siempre estaba desordenada. La policía la había estado registrando minuciosamente buscando cosas.
Ella estaba despierta cuando ocurrió, sentada en la cama con un mando en las manos, cuando oyó gritos y a alguien subiendo las escaleras a trompicones. Si sus padres no se habían despertado para entonces, probablemente sus gritos lo habían hecho. Todo aquello se había convertido en una nebulosa de pánico en su mente. Los habían obligado a sentarse en la sala un rato, luego su madre le ordenó que preparara algo de ropa y se subiera al todoterreno familiar. Unos 20 minutos después, su padre salió y se pusieron en marcha mientras él explicaba lo sucedido y que habían decidido, es decir, que su madre lo había decidido y él la había aceptado, que era mejor que ella estuviera fuera de la ciudad un tiempo con la familia de su madre. La primera opción habían sido sus abuelos. Loan había hablado con ellos por teléfono o por chat de vez en cuando, y su madre siempre la hacía posar para la foto navideña cada año. Su madre la había llevado a visitarlos 2 veces. Era una residencia de ancianos, tenía ese aspecto y ese olor, aunque tenía una tía un poco mayor que ella que todavía vivía allí. Pero estaban fuera de la ciudad, así que su madre tuvo que llamar a varios sitios para encontrar a alguien que la acogiera. Como era de esperar, su madre no tenía amigos y acabó recurriendo a su familia. No hablaba de ellos en absoluto. Solo tenía una foto que Loan solo había visto boca abajo sobre su escritorio. Al parecer, solo su hermano, tío de Loan y alguien a quien su padre parecía tenerle cariño, había accedido a acogerla. Sí, mandar a tu hija adolescente a quedarse con un hombre que no conocía. Otra mala decisión en una larga cadena de ellas. Bueno, al menos era un pariente aburrido en lugar de uno espeluznante, por lo que Loan había visto. Al menos, era un respiro de su madre. De hecho, algunos días, un pariente espeluznante habría sido mejor que su madre. Cuando terminó, regresó a la sala. Lemmy seguía sentado en el suelo jugando videojuegos, algo de la generación anterior. Lyra también estaba allí. Al parecer, se había acomodado mientras Loan estaba en el baño. Loan se sentó en el sofá detrás de ellos dos. A Loan no le faltaba familia, sobre todo por parte de su padre. Él tenía una familia enorme, y por extensión, Loan tenía muchos primos y primos segundos. Pero las grandes reuniones familiares no eran lo suyo. No le gustaba el ruido. Además, en lo que respecta a su padre y su familia, ella no encajaba del todo. Lyra, Lemmy y su madre eran la única parte de la familia materna que Loan conocía. Quizás su madre tenía sus razones para ser tan desagradable. Loan odiaría crecer con una estrella de rock. Lemmy siempre se comportaba como un mocoso cuando llegaba. Lyra era aceptable. Loan alternaba entre que le pareciera bien y odiarla, dependiendo de si su madre hacía algún comentario sarcástico cuando estaba un poco ebria, llamando a su sobrina una mujer respetable en comparación con Loan. Perra. Pero Lyra parecía pensar que la madre de Loan también era una engreída. O al menos nunca le respondía cuando Loan se quejaba de ella, a diferencia de cuando Loan hablaba con cualquier otra persona. Además, era agradable estar cerca de una chica que no era tan engreída como las de la academia, eso se llama autoestima, cariño, algo que deberías tener más, según las sabias palabras de Lori Loud. Había gente peor con la que Loan podría verse obligado a pasar tiempo. Recogió su celular del lugar donde se le había quedado atascado debajo cuando se quedó dormida. Por suerte, la batería aún tenía algo de carga. Deslizó el dedo hasta la pantalla de juegos, donde aparecieron docenas de iconos junto a una barra de desplazamiento ridículamente pequeña. Los juegos para móviles eran una parte importante de la vida diaria de Loan. Era increíble la cantidad y el tipo de juegos que se podían instalar. Además, tenía la ventaja de que su madre nunca se lo quitaría, por motivos de seguridad, le suplicaba siempre su padre a su esposa, así que nunca estaría sin él, sin importar en qué líos se metiera. Le encantaban esos juegos de gestión de ciudades. Construyes una ciudad, tropas y atacas a otros jugadores. Tenía 14 en total en su teléfono. Era todo lo que tenía por el momento. Abrió uno de ellos para comprobar su estado. ¿Eres una persona nocturna, preguntó su tío, girándose en su silla hacia ella. Loan no lo había oído. ¿Te gusta dormir durante el día? Supongo. Terminó ese juego y fue a ver el siguiente. Ya sabes, empezó a decir, y Loan se puso los auriculares y fingió no oírlo. Ah, dijo su tío con incomodidad. Dejó de hablar y volvió a su escritorio. Por fin, la paz. Y jugó durante unos minutos sin que nadie la interrumpiera. De repente, alguien golpeó la puerta principal con fuerza, y Loan dio un respingo, dejando caer su teléfono. Lemmy no reaccionó y Lyra levantó la vista de su libro. Un segundo después, su tío salió de la cocina con expresión de confusión.
Loan estaba recogiendo su teléfono y mirando la pantalla cuando él lo abrió. Las palabras de Lincoln murieron con un graznido. Entonces habló otra voz. ¿Cuánto tiempo sin verte, perdedor? La cabeza de Loan se sacudió. Reconocía esa voz. Tía Romy. Levantó la vista y vio a su tía, la hermana de su padre, de pie en el umbral con una mochila y cargando 2 bolsas de lona. Hola, princesa. La delgada y guapa latina la dejó acercarse para darle un abrazo. Princesa era un apodo. Durante mucho tiempo había llamado a Loan la princesa mimada, pero su hermano le había pedido que no lo hiciera, así que lo había acortado a eso. A pesar de cómo sonaba, las dos se llevaban muy bien. Una mezcla de antipatía mutua hacia la madre de Loan y una actitud tan directa que podía hacer tambalear a su padre. ¿Lincoln te está tratando bien?, preguntó cuando se separaron del abrazo, señalando al tío de Loan. El hombre parecía haber visto un fantasma. Estaba paralizado, con la boca abierta. La tía de Loan puso los ojos en blanco y entró en el apartamento. ¿Se te ha olvidado cómo hablar en estos últimos 10 años? Pasen, murmuró unos segundos después de que ya hubieran entrado. La tía Ronnie dejó las bolsas de lona en el sofá y se quitó la mochila para dársela a Loan. Bobby dijo que te volverías loca sin esto, así que lo traje. Loan abrió la mochila y miró dentro para ver su portátil. ¿Sí? Se arrodilló y abrió las bolsas de lona, encontrando más ropa, pero también su enorme colección de consolas portátiles y los cientos de juegos que tenía para ellas. Quizás esto no sería tan aburrido después de todo. Pero mientras miraba, su tía seguía hablando con su tío. No pareces contento de verme de nuevo, dijo con un tono algo irritado. Un momento, dijo Loan, poniéndose de pie. ¿Se conocen ustedes dos?, preguntó, señalándolos a ambos. Sí, respondió la tía Ronnie. Solíamos ser amigos, dijo Lincoln. Sí, amigos. Ronnie parecía contento de poder hablar por fin. Solo amigos, aclaró Lincoln. Sí, la voz de la tía de Loan perdió algo de su habitual aspereza, y en lugar de mirarse fijamente, ella y Lincoln rompieron el contacto visual torpemente. Loan frunció el ceño. ¿Estaban interesados el uno en el otro? Se estremeció. Ya había tenido la desgracia de ver a sus padres comportarse de forma empalagosa. Dios, incluso los había oído tener sexo algunas noches. Realmente no quería imaginarse nada parecido con su tía y su tío, que eran cuñados. Bien, estos pensamientos se estaban volviendo extraños. Lo siento, se disculpó Lincoln, volviendo a moverse. Me has sorprendido. Me alegra verte de nuevo, Ronnie Ann. ¿Te ves bien? ¿Acaso la estaba observando? Loan juró que estaba observando el cuerpo de su tía. Y tú también te ves igual, dijo con una sonrisa burlona, dándole un ligero golpecito en el hombro. ¿Quiénes son estos dos? Se giró hacia Lyra y Lemmy, que hasta entonces solo habían observado la conversación sin decir nada. Oh, estos son mis sobrinos. Los estoy cuidando un ratito, explicó. Hola, dijo Lyra cortésmente una vez que se convirtió en el centro de atención. Ronnie miró a ambos. Son tus hermanas que querían ser estrellas de rock, ¿verdad? Adivinó. Luna. Chasqueó los dedos. Así es, respondió Lincoln. Y ella es una estrella del rock. Me alegro por ella, dijo Ronnie Ann, mirando a su alrededor en el pequeño apartamento. Qué bonito lugar tienes aquí. Es mi casa, respondió él simplemente, observándola sentarse en su silla. Loan decidió que la conversación no era interesante y siguió buscando en la bolsa. Parecía que todo estaba allí. ¿Lo habría montado su padre? Incluso se acordó de los cables de alimentación, y eso que solía olvidarlos. Así que supongo que el trabajo de tus sueños en California no funcionó, adivinó Ronnie Ann. ¿Eh? Dijo Lincoln tontamente. Lori dijo que saliste ahí fuera e intentaste entrar en el mundo de la animación. Como sigues aquí, supongo que no lo conseguiste. Ah, sí, admitió Lincoln. Yo, reprobé las clases. Decidí volver a casa y dedicarme a los cómics. Hubiera estado bien que me hubieras avisado de cualquiera de las dos cosas. Loan levantó la vista al oír las palabras de su tía. Por lo que parecía, las dos viejas amigas no se habían despedido en buenos términos. Fue lo suficientemente rápida como para ver a Lincoln estremecerse. Ambas decisiones fueron bastante repentinas, se defendió débilmente, rascándose la nuca. Eso supuse, dijo Ronnie Ann con sequedad, y luego se giró hacia Loan. Eso es todo, ¿verdad? Sí, tía Ronnie. Gracias. Ya estaba encendiendo uno de los sistemas portátiles. La latina se levantó de la silla y se estiró.
Entonces, Lincoln, dijo ella, y Loan esperaba que lo humillara aún más. ¿Por qué no vamos a pasar un rato al pueblo? Loan y Lyra alzaron la vista hacia los adultos. ¿Salir a pasar el rato? Repitió Lincoln. Sí, quedamos, dijo Ron y Ann de nuevo, poniendo los ojos en blanco. Acabo de conducir 3 horas hasta aquí, así que bien podría echar un vistazo al lugar. Además, tenemos que ponernos al día. Oh, sí. Supongo que sí. Él asintió, poniéndose rojo. Pero, en realidad estaba a punto de preparar el almuerzo. Puedes unirte a nosotros. Ofreció. ¿Te parece bien macarrones con queso? Si se parece en algo a lo que hacía tu padre, claro. No soy tan bueno, Lincoln negó con la cabeza. Pero me las arreglo. Se dirigió a la cocina. Ron y Ann sonrió con picardía antes de acercarse al sofá y sentarse junto a su sobrina. Reclinó la cabeza hacia atrás y rió para sí misma. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Loan sin pausar el JRPG que había empezado. Sigue siendo un idiota torpe como hace tantos años, dijo, incluso con un toque de cariño. Lo oí. Gritó Lincoln desde la cocina. No te pongas nervioso, Lincoln, empezó Ron y Ann. Sigues siendo genial a tu manera. Loan miró a su tía para ver su expresión. Dios mío, definitivamente le gustaba. Vaya, gracias, dijo con sarcasmo. Tú tampoco has cambiado nada. Ya lo sabes. La tía de Loan se volvió hacia ella. Así que ya te has instalado. Me regaló el sofá, explicó Loan. ¿El sofá? ¿De verdad es lo mejor que pudiste hacer? Preguntó Ron y Ann desde la cocina. Lyra y Lemmy ya están usando el dormitorio. Voy a dormir en el suelo de la cocina. Dijo dramáticamente. Ron y Ann resopló divertida. Conociéndote, no habrá problema, dijo, dándole un codazo a su sobrina. Has dormido en sitios peores. Tía Ronnie, para. Se quejó Loan. Odiaba que su tía o su madre sacaran el tema. Una vez la encontramos durmiendo en la mesa de la cocina de su casa, dijo Lemmy desde el suelo. Su hermana intentó callarlo. Cállate, mocosa, se burló Loan. Ella tomaba muchas siestas, a veces en lugares extraños. ¿Por qué querían burlarse de ella por eso? La encontré durmiendo en su propio armario. Su tía le siguió el juego al niño y luego se rió cuando Loan se quejó de que la estaba avergonzando. Solo estaba intentando evitar las tareas y se había puesto cómoda, eso era todo. Cálmate, princesa. Después de reírse un rato, su tía intentó disculparse. Los padres de tu madre regresan en 2 días. Lincoln te dejará en su casa y tendrás una habitación donde esconderte todo el día. Chocar. Un ruido metálico y resonante provino de la cocina. Loan dio un grito y dejó caer su juego, Lyra casi dejó caer su libro, Lemmy se distrajo lo suficiente como para que su personaje muriera en la pantalla, y Ron y Ann también dio un brinco. ¿Qué demonios fue eso? La mujer de cabello negro se puso de pie. ¿Tío Lincoln? Llamó Lyra con ansiedad, acercándose a la cocina. Ron y Ann la acompañó, y Loan y Lemmy se levantaron para seguirla. Lincoln estaba desplomado contra la pared del fondo de la cocina, con una sartén vacía a sus pies. Salía vapor del suelo, donde había caído agua hirviendo hacía poco. Tenía el rostro pálido y temblaba por el susto que se había llevado. ¿Estás bien? Preguntó Lyra, y Ron y Ann la apartó. Ni siquiera puedes cocinar sin casi matarte. Ella lo abrazó por los hombros y lo levantó mientras Lyra iba rápidamente a buscar algo para limpiar el desastre. ¿Te cayó algo encima? Preguntó, examinándolo en busca de alguna herida. No, tartamudeó antes de desplomarse en una de las sillas de la mesa, y apenas logró llegar hasta allí. Se me resbaló la mano. Tienes suerte de no haberte cocinado, dijo, dándole un pequeño empujón en la cabeza y suspirando. Siéntate ahí, yo me encargo. Agarró la sartén del suelo. Gracias, dijo con el mismo tono de sorpresa. Lyra pasó rápidamente junto a Loan con una toalla en la mano, y la adolescente rubia se marchó a toda prisa para evitar la posibilidad de tener que limpiar. Tuvo suerte y no tuvo que hacer nada. El almuerzo se sirvió 1 hora después. Loan recogió su comida y regresó rápidamente al sofá antes de volver a ponerse los auriculares. Sus tíos empezaron a hablar y a contar anécdotas sobre lo que habían estado haciendo los últimos años, y, de nuevo, a Loan no le interesaba escucharlas. Se marcharon poco después, y Loan se aseguró de darle un último abrazo a su tía. Pero en cuanto salieron por la puerta, Loan se tumbó de nuevo en el sofá. Por fin sola, suspiró, satisfecha. Lyra y Lemmy la miraron, pero no dijeron nada. Para la rubia, era una doble victoria.
Esa noche eran alrededor de las 7 de la tarde cuando el teléfono de Lyra vibró y lo sacó del bolsillo de su falda. Era un mensaje de texto de su tío. Dice que volverá tarde, les dijo a los demás. Estaban todos sentados juntos en el sofá. Loan se había incorporado después de que se le entumecieran las piernas esa misma tarde. ¿Y que puedo preparar la cena? Van a reservar una habitación de hotel. Loan se atragantó y Lyra se sonrojó un poco. ¿Entonces volverá por la mañana?, preguntó Lemmy. Sí, dijo Lyra rápidamente. PFF. Entrecerró los ojos mirando a su primo. Pero no dijo nada, y Lemmy estaba demasiado absorto en su juego como para captar las implicaciones. La noche transcurrió sin incidentes para los tres y Lemmy tenía razón. Su tío no regresó antes de que él y Lyra se fueran a dormir. Al día siguiente, Loan comentó que no lo vio llegar hasta pasadas las 4 de la mañana. Pero lo extraño fue que Ron Ian le envió un mensaje a Loan a las 10 de la noche diciéndole que ya iba de camino a casa. Capítulo 18. Aunque Lincoln lo había afirmado, Lyra se sorprendió al entrar en la cocina a la mañana siguiente y encontrarlo durmiendo en el suelo. Regresó hace solo unas horas, le dijo Loan. La chica había estado despierta toda la noche con su portátil. Lyra asintió, tratando de no pensar en las implicaciones que eso conllevaba. No sé por qué, continuó Loan. La tía Ronnie se fue a casa 6 horas antes de que él regresara, dijo con una sonrisa irónica. Creo que discutieron. Lyra frunció el ceño y decidió moverse con cuidado por la cocina hasta que él se levantara. Es raro, ¿no crees? Son cuñados. En realidad no, dijo, sacudiendo la cabeza. Por mucho que lo intentara, Lyra volvió a pensar en lo que Loan había dicho ayer sobre su soltería. Se preguntó por qué. Ojalá no fuera porque había decidido sacrificar su propia vida para ayudar a sus hermanas. ¿Sabes? Me gusta estar aquí, dijo Loan, cambiando de tema una vez más. Siempre hacía eso, dirigir las conversaciones hacia donde le convenía. Es tranquilo y por fin puedo relajarme del todo. No tengo que escuchar a mamá dando pisotones por la casa y gritando por teléfono todo el día. Lori hacía eso, aunque Loan insistía en que era constante, cuando Lyra solo lo había presenciado 1 o 2 veces durante su estancia de 2 semanas. En todas partes con mi familia hay mucho ruido. Deja que sus otras sobrinas se queden a dormir todo el tiempo, le informó Lyra. No, para nada. Loan lo rechazó rotundamente. No conozco a ese tipo. No quiero conocerlo. Esto es solo algo puntual. Es un buen hombre, se defendió Lyra. Miren, si les gusta, bien por ustedes, dijo Loan, ladeando la cabeza. Entiendo por qué les gusta, considerando quién es su madre. Y si es bueno para mis primos, bien por ellos. Pero yo, ya tengo todo lo que quiero. Estoy bien con mi vida. Volvió a concentrarse en su computadora portátil. La expresión de Lyra se tensó ante lo que percibió como un insulto, una percepción que se basaba únicamente en el hecho de que se había mencionado a su madre. Estaba a punto de reprender a Loan por ello, pero la rubia aún no había terminado de hablar. Tal vez ahora dejes de mirarme fijamente todo el tiempo. ¿Perdón?, preguntó Lyra. No entiendo de qué hablas. Pudo ver que Loan ponía los ojos en blanco. Te he visto mirando fijamente a mi padre. Nunca lo has disimulado. Ahora que tienes a alguien así, qué bien por ti. Repitió. Ya puedes dejar de mirarlo fijamente. ¿Yo, qué? El rostro de Lyra se sonrojó, la confusión y la vergüenza la invadieron. Estás diciendo tonterías. ¿Mirar fijamente? Lyra nunca miraba fijamente. Simplemente le gustaba observar las cosas. ¿Y alguien así? ¿Su tío? ¿A quién? Bobby. Ambos eran hombres amables. ¿O se refería a algo como un padre? ¿Y qué era eso? Según la Biblia, era alguien que mostraba compasión hacia sus hijos, los disciplinaba y los educaba correctamente. Siguiendo el ejemplo del padre de Loan, el primer punto era similar, pero el resto se desvanecía, aunque seguía siendo un hombre muy bueno. Lyra solo había observado ese primer punto en su tío, y quizás el tercero en el caso de Lemmy. Así que eran similares. ¿Estás insinuando que estoy celosa de ti?, se dio cuenta Lyra. No lo estoy. Si tú lo dices. Su prima claramente no le creyó. Lyra resopló y se puso de pie. Descubre más libros, caja de suscripción de cómics, taller de desarrollo del carácter, voy a recostarme un rato. Loan solo asintió en respuesta, y la adolescente mayor se marchó sin decir palabra. Hizo todo lo posible por disimular su irritación mientras regresaba a la habitación. ¿Se burlaba Loan de ella por no tener padre?
¿Por toda su vida familiar? Esa nueva posibilidad hacía más difícil reprimir su ira. ¿Qué importaba? Lyra nunca había tenido padre, nunca lo tendría, y estaba perfectamente conforme con ello. Había vivido 15 años así y viviría el resto de su vida de esa manera sin quejarse. Su tío quería desempeñar un papel así. Lo había admitido en la conversación que tuvieron después de la primera visita de Lucky. Ella le agradecía su generosidad, pero no tenía intención de agobiarlo con esa responsabilidad cuando ya lo hacía por 4 personas. Lemmy seguía dormido. Ya se había arropado con la manta que su hermana le había dado. Lyra se recostó lentamente de lado en el espacio detrás de él y se limitó a observar. Su pecho subía y bajaba con gracia y serenidad. Lyra aún tenía a su madre. Por mucho que esa mujer la sacara de quicio, por muchos errores que cometiera, por muchas cosas que Lyra deseara haber hecho mejor o haber hecho en absoluto, seguía siendo su madre. La mujer que la había criado sola durante tantos años. La madre que la había ayudado a crecer sin problemas. La madre que siempre había aceptado todo lo que su hija desagradecida le había reprochado, y Lemmy tenía a su madre, y también a Lyra. A las dos. Ambas eran igual de importantes para él. En el fondo, Lyra sabía la verdad, algo que Loan no comprendía. La vida que llevaba, la vida que los tres compartían en la carretera, era algo que jamás cambiaría. Todas las preguntas que la atormentaban no eran algo por lo que lo sacrificaría todo, por mucho que quisiera saber. Su madre, Lemmy y ella, estarían bien. Lyra estaba segura de ello. Ella y Loan jamás volverían a hablar de ese tema. Mediodía Lemmy estaba jugando videojuegos y Lyra miraba algo en la computadora de su tío cuando el hombre en cuestión se despertó y salió de la cocina justo antes del mediodía, refunfuñando y estirándose. Buenos días, les dijo bostezando. Es mediodía, le dijo Loan. Claro, claro, asintió, apresurándose a seguir su camino. 5 minutos después estaba en su escritorio con 2 libros bajo el brazo. Lemmy pensó que eran los álbumes de fotos que les había enseñado a él y a Lyra la primera vez que lo visitaron. Entonces, ¿a qué te dedicas? Preguntó Loan a su tío, sorprendiéndolo con la pregunta. Él se giró para mirarla, aunque ella seguía con el teléfono en la mano. Descubre más resúmenes de programas de televisión, libros y literatura, red de colaboración de autores. Yo dibujo. Sobre todo cómics, aunque también hago encargos. ¿Contenido para adultos? Preguntó Loan. Lemmy no tenía ni idea de a qué se refería. Y cuando miró a Lyra, ella parecía igual de confundida. Nada de eso, murmuró Lincoln, con expresión avergonzada. Oye, es dinero de unos ingenuos. Loan se encogió de hombros. De todas formas, lo van a usar para cosas raras. Sí, bueno, Lincoln dejó la frase inconclusa. ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Vas a seguir los pasos de tu madre en el mundo de los negocios? Uf, no. Mi papá me compra todo lo que quiero. De acuerdo. Respondió su tío, perdiendo las ganas de continuar la conversación. Estaba a punto de volver a su trabajo cuando Loan le preguntó algo más. ¿Y cómo conoces a la tía Romie? Bueno, dijo, girándose en su silla con la cabeza echada hacia atrás como si estuviera soñando despierto. Ronnie, Anne y yo estábamos en la misma clase en primaria. Fue pura coincidencia que nuestros hermanos mayores salieran juntos. En fin, ella era mi acosadora. Loan resopló divertido. Lyra escuchaba atentamente, e incluso Lemmy pausó su juego para oír, aunque no sabía por qué tenía curiosidad. Sí, lo era, insistió Lincoln. Me bajaba los pantalones en el pasillo y me gastaba todo tipo de bromas. Aunque yo nunca intenté devolverle la broma. ¿Y cómo se hicieron amigos? Preguntó Loan. La besé, reveló su tío. ¡Qué asco! Loan hizo una mueca, y Lemmy también un poco. Todas mis hermanas se enteraron de que me estaban acosando, explicó. Estaban furiosas hasta que les dije que era una chica. Entonces insistieron en que eso significaba que le gustaba. Esa es una mala manera de demostrarlo, interrumpió Lyra. Así son algunas chicas. Lincoln no lo consideró un problema. En fin, me dijeron que lo mejor que podía hacer la próxima vez que me molestara era besarla. Así que lo hice, y me dejó un ojo morado. Al decir esto, se llevó la mano a la cara, aunque no tenía nada. Loan soltó una carcajada. Parece que te lo merecías. Bueno, me dio un filete frío para ayudarme, dijo con cariño. Y luego está aquella vez que hicimos que Lori y Bobby rompieran, mamá y papá rompieron. Loan se incorporó de repente, olvidando el teléfono, y miró a su tío con incredulidad. Descubre más plataforma de envío de historias, aplicación móvil premium, desglose de guiones de películas, sí.
Es una larga historia, advirtió Lincoln, pero era evidente que Loan le prestaba toda su atención. El caso es que teníamos 11 años, Lemmy notó que su hermana fruncía el ceño al fondo. Y esa es la edad en la que en el colegio te molestan por enamorarte. Así que puede que les haya dicho a algunos amigos que no me gustaba Ron y Anne sin darme cuenta de que me estaba escuchando. Se enfadó mucho y Bobby se enteró, así que rompió con Lori porque pensó que era injusto para Ron y Anne. Loan se quedó boquiabierta, pero sin duda estaba fascinada por la historia. Lori intentó matarme. No estoy bromeando. No tenía ni idea de que Bobby fuera su hermano mayor, maldijo Lincoln. Dios mío. No me lo puedo creer. Mamá lo tiene completamente dominado. Bueno, esto fue cuando apenas habían empezado a salir. Su tercer mes de noviazgo. ¿O era un mes? No recuerdo, pero no llevaban mucho tiempo juntos. Pero Lori estaba decidida a arreglarlo, y Bobby solo volvería con ella si yo era amable con Ron y Anne. Así que, una sonrisa burlona apareció en su rostro y se detuvo para recomponerse. Así que, la brillante idea de Lori fue organizar una cita doble para demostrarle a Bobby que yo sería amable. No quiero contar mucho sobre lo que pasó allí. Vamos. Se quejó Loan, con expresión de decepción. Lincoln negó con la cabeza. Puedes preguntarle a Ron y Anne si quieres saberlo. Solo asegúrate de que no sea cuando esté en la ciudad, o podría venir a darme una paliza. Se estremeció. Pero al final, éramos algo así como novios, pero muy buenos amigos, así que Bobby y Lori volvieron. Fue complicado, dijo después de esa larga explicación. ¡Qué locura! Loan negó con la cabeza. Mi padre siempre decía que la familia de mi madre era así. Oh, sí que lo éramos, dijo su tío con orgullo. Pero eso es lo que lo hacía tan divertido. A mí también me gusta la soledad y la tranquilidad. Loan volvió a su posición anterior y a su teléfono. Tengo que preguntarle la próxima vez que la vea. Probablemente lo negará, advirtió Lincoln. Ron y Anne nunca fue femenina. ¿Eso crees tú?, dijo Loan con aire de suficiencia. Una vez terminada la conversación entre ambos, Lyra intervino. ¿Dejaron de ser amigos?, preguntó Lyra. No, nunca lo dejamos, dijo Lincoln, negando con la cabeza. Ron y Anne se mudó a Chicago con su familia, así que nos distanciamos un poco. Es difícil mantener una relación a distancia. ¿Y luego te fuiste a California a estudiar arte?, adivinó Lyra, y Lemmy decidió intervenir en la conversación. ¿En qué parte de California vivían?, preguntó. Siempre se mudaban con su madre, pero si había algún lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo, era California. Su tío se rascó la sien. La escuela estaba en algún lugar cerca de Los Ángeles. Normalmente nos alojamos en un hotel de playa en Santa Mónica, le dijo Lemmy. Es un lugar muy chulo, pero un poco raro. Mucha gente no habla inglés, no hay baños separados para chicos y chicas, y mamá nunca nos deja salir del hotel. Las escuelas de arte estaban en el condado vecino. A Lyra no le gustaba ese lugar tanto como a Lemmy y a su madre, pero lo conocía igual de bien. Estaba a solo unos minutos de donde estábamos. ¿En qué años estuviste allí? No lo recuerdo, dijo su tío. Pero fue hace mucho tiempo. No dijo nada más. Lyra seguía frunciendo el ceño. Lincoln levantó la vista, la vio fruncir el ceño de nuevo y rápidamente volvió a su trabajo. Extraño. El teléfono de Loan empezó a sonar con una canción pop estúpida, y Lemmy se alegró cuando se apagó, solo para irritarse de nuevo al oír hablar a su prima. Hola, papi. Dijo alegremente. Lemmy puso los ojos en blanco e intentó concentrarse en el audio de su juego. Estaba haciendo lo mismo otra vez. Siempre que Loan hablaba con su padre, ponía una voz empalagosa y aguda, que era como arañar una pizarra con las uñas. No era el único al que le resultaba molesto. Lyra había vuelto a concentrarse en el ordenador con la misma intensidad. Y su tío había llegado incluso a recostar la cabeza de lado sobre el escritorio y presionar el brazo contra la otra oreja. Bien, continuó Loan con esa voz horrible. Gracias por pedirle a la tía Ronnie que me trajera mis cosas. Otro silencio piadoso. Sí, está bien. ¿Se refería a su tío? ¿Dónde?, preguntó, cambiando de tono. Lemmy la ignoró hasta que ella soltó un pequeño grito de emoción. Al darse la vuelta, Lemmy vio que había sacado un pequeño fajo de billetes de uno de los bolsillos de la bolsa. Y entonces tuvo que soportar escucharla decir gracias una y otra vez. Joder, qué fastidio. ¿Tu apellido es Loudo Santiago?, preguntó Lincoln cuando finalmente terminó la tortura. ¿Santiago?, respondió Loan, confundido. ¿Por qué? Nada.
Lincoln hizo un gesto con la mano. Siempre supusimos que Lori haría que Bobby adoptara su apellido. No me sorprendería. Es como si su madre tuviera un control absoluto sobre él. Si intentara romper con ella hoy, creo que acabaría en la cárcel. Discover more creative writing tools book series wires email y messaging. Parece que eres igual de buena que Lori para tener a Bobby completamente a tus pies, bromeó Lincoln, con malos resultados. No me compares con esa mujer, gruñó Loan, y Lincoln retrocedió. Lo siento, se disculpó rápidamente, levantando las manos. Esperó, y cuando pareció que ella no iba a decir nada más, volvió a hablar. ¿No te cae muy bien tu madre?, preguntó. Es una bruja, dijo Lemmy riendo entre dientes, y Lyra se estremeció. Siempre intenta controlar mi vida y siempre encuentra algo de qué quejarse. Papá es mucho mejor criando a los hijos. Vale, guau, Lincoln se recostó en su silla. Luego se inclinó hacia adelante. Era peor cuando éramos niños, créeme. Dudo. Al menos puedes evitarla, le dijo Lincoln. Cuando éramos niños, ella era la mayor. Si mamá y papá le daban permiso, lo tenía todo. E incluso cuando no, nos regañaba. A Loan seguía sin interesarle. Lori era la única que sabía conducir durante mucho tiempo. Nos hacía matarnos lavando la ropa o haciendo las tareas de la casa si queríamos que nos llevara a algún sitio. No lavé los platos ni una sola vez, así que mi madre los apiló en mi bañera y se enfadó cuando no me di cuenta después de 3 días, dijo Loan con total naturalidad. Tenía una vieja chaqueta militar que se ponía siempre que mis padres la dejaban a cargo. Tenía una fusta y todo. Lincoln se estremeció. Daba miedo. Loan se incorporó de nuevo. Me estaba gritando tan fuerte que en medio de la discusión se tiró un pedo. Lemmy no pudo evitar reírse, y su tío se esforzó por contener la risa. Al final, logró contenerse. Sí, tuvo que detenerse de nuevo para no reírse. Lori siempre se dejaba llevar por sus emociones, dijo. Creo que es bipolar, literalmente. Lemmy no tenía ni idea de lo que eso significaba. O tal vez le llegó la menopausia antes de tiempo. Lemmy tampoco tenía ni idea de lo que eso significaba, pero vio que Lyra se removía en su asiento como si estuviera a punto de levantarse. No sé cómo la soporta papá. Se querían mucho. Eran tan empalagosos y exagerados en aquel entonces que nos daban ganas de vomitar. Oh, todavía lo hacen, le aseguró Loan con tono de disgusto. Los oigo retozando a través de las paredes muchas noches. Lyra frunció el ceño y abrió la boca para decir algo, pero su tío se adelantó y la interrumpió. Eres una persona muy directa, observó. Sí, y mi madre me regaña por eso también. Me mete en una academia de élite con un montón de niños ricos de clase alta y cree que ser inocente. Por favor. No tienes ni idea de lo horrible que es un lugar así. La mitad están en terapia, al menos algunos son producto de la endogamia, y apuesto a que una cuarta parte de las chicas ya han abortado. Y así, la sesión de videojuegos de Lemmy terminó. Lyra lo agarró y lo sacó de la sala de estar y lo llevó al dormitorio en cuestión de segundos. Oye. Protestó después de que ella lo soltara y cerrara la puerta del dormitorio. Nos quedaremos aquí un tiempo, declaró. Estaba jugando. Replicó Lemmy enfadado. Están hablando de cosas de adultos que no deberías oír. Practica un rato con la guitarra, le dijo Lyra. Estaré aquí contigo. Se sentó en la cama. Aún frustrado, Lemmy sacó su guitarra y se sentó en el lado opuesto. Se aseguró de tocar algunas notas desafinadas al principio, por si acaso la molestaban. Ella no reaccionó, y Lemmy se calmó enseguida. Loan se quejaba mucho, dijo, mientras tocaba unas notas. Sí, suspiró Lyra. Lo era. ¿La tía Lori es mala?, preguntó. Aquello lo había dejado confundido. Es una buena mujer. Loan y ella simplemente no se llevan bien, respondió su hermana. Ella quiere más a su padre. Así que ella es como tú, preguntó. ¿HMM? Lyra no entendió a qué se refería. Quiere mucho a su madre, pero a veces se irrita con ella, aclaró Lemmy. Estoy segura, dijo Lyra asintiendo. Parecía extrañada por la comparación. ¿Qué tiene de malo nuestra madre? Seguiría sin entenderlo. Su hermana suspiró. Te lo dije, Lemmy. Eres demasiado joven para entenderlo. Uf. Otra vez lo mismo. No tengo por qué odiar a mamá cuando sea mayor, ¿verdad?, preguntó. Sabía que uno aprende cosas nuevas al crecer. ¿Acaso iba a aprender algo que le hiciera detestarla? ¿Qué podría provocar eso? No digas odio. Lyra negó con la cabeza. Nunca deberías odiarla, pase lo que pase.
Lemmy dejó la guitarra y se movió al otro lado de la cama, junto a su hermana. Y si puedes pasarte la vida pensando que es maravillosa, también está bien, le dijo. ¿Te encuentras bien? Preguntó. Sí, dijo ella, rodeándole el hombro con un brazo. Lo digo en serio, Lemmy. Nunca la odies. Siempre apréciala. Lo haré, asintió. Nada puede hacerme odiarla. Nada logrará que la odie jamás, juró Lyra. Sala de estar Loan se lo estaba pasando bien. Solo con la tía Ronnie podía desahogarse así. Pero a diferencia de su tío podía contarle tantas historias como ella. Había encontrado a alguien que creía, al igual que ella, cómo era realmente su madre. Cosas como sabotear el examen de conducir de su hermana. La madre de Loan siempre había sido tan engreída, pero ahora sabía que simplemente era insegura. Iba a encontrar la manera de usar esa información, lo sabía. Y lo más gracioso era que su tío le había enseñado fotos de su madre cuando tenía su edad. Desde luego, no era una belleza. Loan se había librado de una mala influencia genética. Estaba disfrutando de esas historias. Pero, inevitablemente, llegaron a su fin. Pero también tuvimos buenos momentos, comenzó a decir. Muchos buenos momentos, recordó, y luego se inclinó hacia adelante. Tú también has tenido muchos buenos momentos con ella, ¿verdad? Ah, ahí venía. La figura de autoridad preocupada. Loan puso los ojos en blanco. Al menos él tenía un enfoque original. Mira, te voy a decir lo mismo que le dije al consejero escolar y a los servicios de protección infantil la vez que vinieron a nuestra casa. Su tío pareció alarmado. Todo aquello había sido un malentendido provocado por una profesora que la había oído. Mi madre y yo nos llevamos bien casi siempre. Nos sentamos a jugar videojuegos una vez a la semana. Su madre no era mala, pero estaba muy por debajo del nivel de su hija. Tenemos estilos diferentes y no nos gusta cómo juega a la otra. Mamá dice que deberíamos poder desahogarnos sobre lo que nos molesta en lugar de guardárnoslo. ¿Y eso funciona? Preguntó Lincoln. Sí, asintió Loan. Mamá y yo nos gritamos. Yo la llamo perra. Ella me llama vaga. Y luego nos sentamos en el sofá con papá a ver una película. Tenemos un sistema para discutir en qué momentos y lugares. Las comidas y las actividades familiares estaban prohibidas. Delante de la familia también. En el trabajo o en la escuela, tampoco. Ese es un buen sistema. Su tío asintió. Ojalá hubiéramos tenido algo así. Nos habría venido bien en varias ocasiones. Así se mantiene la paz. En fin, gracias por todas las historias divertidas. Se las comentaré a mamá y a la tía Ronnie. Tomó sus auriculares. Una última cosa. Dijo su tío con un tono de urgencia. Ella le concedió unos segundos más. ¿Tu madre te ha contado alguna vez cómo fue cuando vivió con nosotros? Preguntó él. En realidad no, respondió ella. Le vino a la mente la foto familiar boca abajo. Bueno, también hubo muchas dificultades, le dijo. Lori era una persona maravillosa en aquel entonces, pero puede que le haya afectado mucho. No la juzgues con demasiada dureza, ¿de acuerdo? Le imploró. Loan buscó en sus ojos algo más que sinceridad, pero no encontró nada. De acuerdo. No lo haré. Se puso los auriculares. Así que algo había pasado que había vuelto a su madre tan controladora y la había vuelto tan irascible. Quizás había mucho más detrás de todo eso. Pero a Loan, sinceramente, no le importaba. 2 días después el tiempo de Loan con ellos estaba llegando a su fin. Había pasado 3 días con ellos, algunos buenos y otros no tanto, pero no una experiencia lamentable. Lyra sentía cierta pena al verla partir, y sabía que su prima sentía lo mismo. Pero ahora pasaría tiempo con sus abuelos hasta que se calmara todo este lío con las autoridades. Su padre había llamado a Lincoln una noche para decirle que los abuelos de Loan habían regresado a la ciudad y que podía llevarla con ellos mañana. Y Lyra iba a ir con ellos, al menos durante el trayecto en coche. Loan había insistido, sin dudar en explicar que no quería estar sola en un coche con alguien a quien apenas conocía, aunque parecían haberse llevado bien los últimos días. Tal insinuación había herido a su tío, e incluso Lyra consideró su actitud desconsiderada. Pero Lincoln había accedido, ocultando claramente su reacción ante la acusación sobre su carácter. Lyra sentía lástima por él, de verdad, pero al mismo tiempo esta situación le presentaba una oportunidad. Sus abuelos. No había pensado en ellos específicamente, pero habían formado parte de todo. Esa desconexión familiar era lo que le intrigaba. Eran su familia, igual que sus tías, la misma familia que la había tenido en brazos cuando era bebé.
No creía que tendría la oportunidad de verlos, y mucho menos de hablar con ellos. Pero ahí estaba uno. Lo había estado pensando durante un tiempo antes de decidir que quería hacerlo. Su madre le había prometido una explicación de todo, y faltaban solo 2 semanas. No es que tuviera intención de sacar el tema directamente, pero podía mencionarlo. Seguro que no la odiarían, ¿verdad? Su madre decía que era un problema entre ellas que no tenía nada que ver con los nietos. Todavía recordaba aquellas fotos de ellos abrazándola. Sin embargo, se sentía un poco culpable. La noche anterior y durante la primera mitad del día previo al viaje en coche, era evidente que Lincoln estaba muy nervioso. Lyra había supuesto que se llevaba mal con ellos, pero esto era más bien miedo. Él no quería hacerlo, pero Lyra lo esperaba con ilusión. ¿Cómo son?, le preguntó a su prima. Loan se había cambiado de ropa por primera vez esa misma mañana y estaba intentando meter todo en sus maletas de forma desordenada. Son como los que ves en la tele, respondió Loan. Nos mandamos tarjetas de Navidad todos los años. Mi madre les manda fotos mías cada pocos meses. Siempre recibo tarjetas con dinero por mi cumpleaños. Siempre quieren saber cómo estoy. Eso suena bien, comentó Lyra, sintiendo envidia en sus entrañas. La familia de mi padre es mucho peor, créeme. Esa fue toda la información que Loan pudo ofrecer sobre sus abuelos maternos comunes. ¿Están listas para irnos, chicas?, preguntó Lincoln poco después. Claro, dijo Loan, levantándose del sofá y recogiendo algunas de sus maletas. Lincoln se encargó del resto. Lenny ocupó el lugar que Loan había dejado en el sofá y Lyra se sentó a su lado. Nos iremos un rato, le dijo ella. Lincoln comentó que vivían en la ciudad, así que probablemente estarían en la carretera durante un buen rato. Ella había estado dispuesta a insistir en que los acompañara, ya que la única alternativa era dejarlo solo allí al menos una hora. Pero su tío había intentado convencerla de que no pasaría nada, ya que estaría en la sala todo el tiempo. El hecho de que fuera cierto y que Lemmy no tuviera ningún interés en ver a unos abuelos que no conocía convenció a Lyra de dejarlo pasar. Pórtate bien, no abras la puerta y no toques nada. Sí, sí. Él asintió. Lyra se inclinó y lo abrazó, y él pausó el juego un momento para dejarla. Volveremos, dijo, soltándolos y apresurándose a alcanzar a su tío y a su prima. Loan ya estaba sentada en el asiento del copiloto y Lincoln estaba guardando sus cosas en el asiento trasero, justo detrás de ella. Le dije a Lemmy que se portara bien, le dijo ella mientras él se levantaba y cerraba la puerta. Bien. No tardaremos mucho, les dijo mientras rodeaban el coche para ir al otro lado. Él se sentó al volante y Lyra en el asiento trasero. Arrancaron el coche y partieron. El ambiente en el coche era, cuanto menos, peculiar. Loan, como siempre, estaba absorta en su teléfono, sin prestar atención a su alrededor. Lincoln estaba tenso, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Y Lyra se debatía entre una curiosidad ligeramente excitada y la preocupación por su tío. Espero que te lo hayas pasado bien, le dijo Lincoln a Loan. Había un ligero temblor en su voz. Estuvo bien, le aseguró Loan. Fue un placer verte de nuevo después de tanto tiempo, continuó. Me da un poco de pena que haya terminado. Le diré a mamá que empiece a enviarte tarjetas de Navidad. No había sinceridad en su tono, pero por alguna razón, sus palabras sonaron como si fueran ciertas. Me gustaría, respondió con seriedad. Tamborileó con los dedos en el volante. Oye, Loan, tengo que preguntarte algo serio. Lyra observó cómo los dedos de su primo dejaban de moverse por la pantalla del teléfono durante unos segundos antes de levantar la vista. Mientras estés con tus abuelos, ¿podrías, por favor, no mencionarme?, preguntó, suspirando profundamente. No me llevo muy bien con ellos. Loan arqueó una ceja. En el asiento trasero, Lyra escuchaba atentamente. ¿Por qué?, preguntó. ¿Qué hiciste? Lyra quería saberlo ella misma. No puedo decirlo, dijo, negando con la cabeza. Es algo entre nosotros. ¿Podrías, por favor, no mencionarles que me viste? Se notaba cierta desesperación en su voz. La curiosidad de Loan se transformó en sospecha, y un ligero tono cortante apareció en su voz cuando volvió a hablar. No fue nada ilegal, ¿verdad? No, respondió, pero la respuesta le salió demasiado rápido y con un tono algo entrecortado. Ahora dos chicas de 15 años miraban a Lincoln con el ceño fruncido en su coche. El momento se vio interrumpido por el teléfono de Loan. Contestó al instante, girando la cara hacia la ventana. Hola, mamá, dijo Lincoln, apartando la vista de la carretera para mirar a su sobrina.
Tu hermano me lleva a casa de la abuela y el abuelo. Lincoln volvió a mirar la carretera, aunque era evidente que seguía escuchando. Estuvo bien. Lyra y Lemmy nos visitaron, así que no estuvo tan mal. Loan miró hacia el asiento trasero mientras lo decía. En realidad no, respondió a algo que su madre había dicho con confusión, mirando a su tío. A pesar de todas las cosas negativas que había dicho sobre ella, el tono de Loan al hablar con su madre fue civilizado. ¿En serio?, preguntó Loan sorprendida. Si tú lo dices, respondió ella encogiéndose de hombros, aunque su madre no podía haber visto el gesto. La conversación se prolongó medio minuto más, pero solo consistía en que la rubia le afirmara varias cosas a su madre. Vale. Sí. Lo haré. Sí, yo también te quiero. Adiós. Colgó el teléfono y se giró hacia su tío. Mamá me acaba de decir que no te mencione. Su tío suspiró aliviado. Deben de odiarte de verdad. Se sobresaltó, pero no dijo nada. Loan no dijo nada más y simplemente aceptó la situación tal como era. Pero Lyra no pudo reprimir su curiosidad ante los dos intercambios que acababa de presenciar. Había mucho que podría haber aprendido de aquello. Casualmente, algo que pasó por la ventana la distrajo. Un niño en bicicleta. Miró hacia afuera y se dio cuenta de algo. En lugar de tomar la autopista y dirigirse a la gran ciudad, estaban en las afueras de Royal Oaks, a solo unos 15 minutos del apartamento. ¿Por qué estaban allí? El coche se detuvo en una señal de stop. Pasaron unos instantes, pero no se movieron. No venía ningún coche por la otra carretera ni detrás de ellos. Pero seguían allí parados. No fue hasta que sintió dos pares de ojos clavados en su cráneo que finalmente giró. Avanzaron lentamente a unos 16 kilómetros por hora. Ahí está, señaló Loan. Lyra siguió la dirección que indicaba su dedo hasta una casa de 2 pisos. Sí, eso es, admitió su tío, casi en voz baja. Se detuvieron junto a la acera. Lyra la miró por la ventana. Era una casa que ya tenía sus años. El tejado era de tejas azules, pero viejas. Un árbol más alto que la casa ocupaba casi todo el jardín delantero, que estaba algo descuidado. Un camino de entrada agrietado conducía a un garaje sucio a la derecha de la casa. Si no fuera por los 2 coches en el camino de entrada, una furgoneta que parecía tener unas 2 décadas y una camioneta de 2 puertas abollada, la casa podría haber parecido deshabitada. Gracias por traerme. Loan se desabrochó el cinturón. Te ayudaré a llevar tus cosas adentro, ofreció Lyra rápidamente, mientras comenzaba a desabrocharse el cinturón de seguridad. No. Tanto su tío como su primo lo dijeron, el primero con firmeza y el segundo con desdén. Quédate en el coche, Lyra, ordenó. Su voz sonaba como nunca antes la había oído en toda su visita. Severa. Solo pásame mis cosas. Loan se giró y metió la mano en el asiento trasero para coger su mochila. Sorprendida, pero sin oponer resistencia, Lyra ayudó a colocar las bolsas de lona delante sin decir palabra. Que te diviertas. No había convicción en las palabras que Lincoln le dijo a su sobrina antes de despedirse. Dile a tu madre que le mando saludos la próxima vez que la veas. Ajá. Loan fue más amable con su prima. Nos vemos, Lyra. Adiós. Lyra respondió con desgana. Cuando Loan estaba a solo unos pasos del auto con sus cosas, el auto aceleró tan bruscamente que Lyra se echó hacia atrás contra su asiento. Su tío había pisado el acelerador y salió disparado calle abajo a tal velocidad que los neumáticos chirriaron. Tomaron una curva demasiado bruscamente y finalmente redujeron la velocidad después de saltarse 2 señales de alto. De hecho, su tío consideró oportuno orillarse y detenerse. Se desplomó sobre el volante. ¿Ahí vivían mis abuelos? Lyra interrumpió el momento en que él se estaba recomponiendo. Levantó la cabeza y miró hacia atrás. Sí, eran ellos, confirmó. No pudo mantener el contacto visual con ella y volvió a mirar por el parabrisas. Creí que habías dicho que se habían mudado a la ciudad. Lyra juraría que eso fue lo que dijo durante su recorrido casi al comienzo de la visita. No, todavía viven aquí, suspiró profundamente. Mentí, admitió. Lo siento. Mentiste, repitió Lyra, sintiendo una leve punzada en el pecho. Indignación. Lo siento. Repitió. Estás bien, dijo Lyra en voz más baja de lo que pretendía. Aún le daba vueltas en la cabeza. Le habían mentido. ¿Alguna vez le habían mentido así? Había una diferencia entre mentir y simplemente no contar algo. La única vez que su madre le había mentido fue sobre pequeñas cosas cuando era pequeña, sobre temas que aún no debería saber. Pero esta no era una pequeña mentira sobre de dónde venían los bebés.
Quería volver a verlos. Lo dejó escapar. Su tío negó con la cabeza. Eso no puede pasar. Lo siento. Ya no nos llevamos bien. ¿Tan mal? Preguntó Lyra. Su tío asintió. No te puedo decir por qué, pero solo quiero que confíes en mí. Es mejor así, insistió. Se incorporó y volvió a conducir, llevándolos de regreso hacia la zona más urbana de Royal Oaks. Lyra permaneció en silencio durante casi todo el trayecto, con una sensación de decepción. Su determinación casi flaqueó e incluso abrió la boca por un momento, a punto de preguntarle la verdad en ese mismo instante. ¿Qué era ese vacío? ¿Qué lo había vuelto tan intenso que lo hacía sentir tan atemorizado? Estuvo a punto de hacerlo, pero al final se contuvo. 2 semanas. Lo sabría en 2 semanas. Serían 2 semanas difíciles de soportar. Capítulo 19. Tras dejar a Loan en su casa, lo primero que hizo Lincoln fue desplomarse en el sofá y quedarse dormido. Aquel pequeño trayecto, que apenas había durado 1 hora, le había hecho sentir como si llevara 3 días sin dormir. Despertó ya tarde. Había comida sobrante en la cocina, así que supuso que Lyra debía de haber preparado la cena. Lemmy y ella ya estaban dormidos, incluso más temprano de lo habitual. En el viaje de vuelta en coche tras su conversación, ella permaneció en silencio, pero él la vio mirándolo por el retrovisor. ¿Estaría enfadada con él? Realmente esperaba que no. No esperaba que estuviera enfadada por eso. No creía que echara de menos a sus abuelos. Sinceramente, esperaba que los hubiera ignorado como hacía con su padre. Por otro lado, sí recordaba a sus abuelos. No recordaba a su padre. Quizás incluso fue culpa suya, ya que él le mostró esas fotos. Y ahora todo se desmoronó porque Loan insistió en que Lyra los acompañara. Pero eso no era culpa de nadie. Debería considerarse increíblemente afortunado de haber tenido una oportunidad así, aunque tal vez no la volviera a tener. Aunque Loan fuera solo su sobrina. Quizás, solo quizás, eso podría llevarlo a retomar el contacto con Lori. Podía tener esperanza. Aunque seguía agotado emocionalmente, se obligó a mantenerse despierto. Tenía que adelantar trabajo. Pronto empezaría el curso escolar y las chicas necesitarían muchas cosas. Este año, esperaba poder pagarlo todo. Así que, tras una comida rápida con las sobras, se sentó en su escritorio y encendió solo una lámpara para trabajar. Ya eran más de las 9. Era demasiado tarde para llamar a Lucky. Habían estado hablando de que Lupa lo visitara, planes que tuvo que interrumpir cuando Loan apareció de repente. En fin, esperaría. Lucky podría notar su cansancio y hacerle preguntas. Mañana, entonces. Había adquirido la habilidad de concentrarse en el trabajo al instante. Sin importar lo que le preocupara, siempre lograba que solo le importara el arte que tenía delante el tiempo suficiente para terminarlo. Y vaya si lo hacía. Unos cuantos bocetos por ahora, que retocaría más tarde. Como tenía el apartamento para él solo, incluso trabajó en algunos encargos para adultos. Sí, él hizo eso. El dinero era demasiado bueno como para ignorarlo. Llevar a Lucky, Lyra y Lemmy a casa de Gus había sido pagado con ese tipo de comisiones. Había que hacer lo que había que hacer. Trabajó unas horas. Aunque esta era la zona más urbanizada de Royal Oaks, reinaba el silencio en plena noche. Eso facilitaba la concentración. Pero también hacía que fuera más fácil oír cualquier otro ruido. Lincoln se detuvo al oír a alguien en el pasillo del edificio. Debía de ser alguien que volvía tarde a casa. No le dio mayor importancia. Pero sí lo pensó cuando los pasos se detuvieron en su punto más cercano y, por lo tanto, más fuerte. Sintiendo una inquietud creciente en el estómago, Lincoln miró por encima del hombro y dio un respingo al ver una sombra debajo de la puerta. Alguien estaba allí. El corazón de Lincoln latía con fuerza en su pecho. ¿Alguien se había equivocado de apartamento? ¿Un ladrón? ¿Alguien lo buscaba? ¿Debería llamar a la policía? ¿Debería encerrarse con Lyra y Lemmy? Quienes quiera que fueran, seguían allí parados. Respirando con dificultad, Lincoln se acercó sigilosamente a la puerta y miró hacia afuera a través de la mirilla. Era una mujer alta, rubia, con gafas y una chaqueta de aspecto caro, parada frente a su puerta, rebuscando en un bolso grande que llevaba. Algo en ella le resultaba familiar, Lincoln sintió que el corazón se le paraba. «¿Lori?», susurró entre dientes y abrió la puerta de golpe. El movimiento asustó a quien quiera que fuera, y aunque no encontraron lo que buscaban, sí hallaron rápidamente una pistola en el bolso. Lincoln se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Tras unos tensos segundos, la mujer bajó el arma. «¿Lincoln?», preguntó.
Su voz seguía siendo casi la misma después de tantos años. ¿Lori? ¿Era ella? ¿De verdad estaba allí? ¿De verdad estaba viendo a su hermana mayor por primera vez en años y no era un sueño? ¿Qué haces aquí? Preguntó mientras ella guardaba el arma. Descubre más libros. Plataforma de envío de historias. Correo electrónico. No esperaba que estuvieras despierto. No lo miró. Solo vine a deslizar una carta por debajo de tu puerta. Sacó un sobre del bolso. Estaba trabajando, dijo Lincoln, pensando rápidamente. Puedes pasar, ofreció, retrocediendo y sujetando la puerta. Lori pareció sopesar la oferta antes de aceptarla. Encendió la luz mientras entraba, mirando alrededor del pequeño apartamento. ¿Desde cuándo tienes un arma? Preguntó él. Desde que hice un curso de defensa ejecutiva. Ella seguía sin mirarlo. Entonces, ¿qué decía la carta? Preguntó. Puedes decírmelo ahora mismo. ¿Qué? Oh. Miró el sobre que aún tenía en la mano. Solo quería darte las gracias por cuidar de Loan. ¿Y pensaba hacerlo por carta? ¿Sin llamarlo? Oh, no pasa nada. No me importó en absoluto. Eligió sus siguientes palabras con cuidado. Tú y Bobby tenéis una hija muy guapa. Era la primera vez que ella lo miraba directamente. No podía ver nada en sus ojos y eso lo incomodaba. Nos lo pasamos muy bien. No me mientas, Lincoln. Apuesto a que nunca se levantó de tu sofá excepto para ir al baño. Lo pillaron. No del todo, murmuró, avergonzado. Es una chica inteligente. Sí, pero es una vaga. Aunque debería haber estado pensando solo en que Lori estaba allí, por alguna razón sus pensamientos se desviaron hacia el hecho de que él era el nexo entre madre e hija para quejarse la una de la otra. Sigo esperando el día en que se ponga las pilas. Lincoln sintió ganas de decir algo para defender a Loan, pero se preguntó si eso enfadaría a Lori. ¿Quieres que te quite la chaqueta? Preguntó. Fue un cambio de tema absurdo. No, Lori negó con la cabeza y rompió el sobre antes de guardar las dos mitades en su bolso. No me quedo. De hecho, creo que me voy a casa ahora. Solo quería darte las gracias. Lo esquivó y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Lori, espera. Lincoln levantó una mano para detenerla. Maldita sea, hacía años que no la veía. Tenía que decirle lo que quería. Simplemente tenía que hacerlo. ¿Puedo decirte una sola cosa? Por favor. Ella se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y lo miró con impaciencia en el rostro. Había tenido su oportunidad. Aunque lo tenía en mente, le costaba tomarlo. Había repetido esas palabras cientos, quizás miles de veces. Pero pronunciarlas requería un esfuerzo completamente distinto. Tuvo que tragar saliva con dificultad 2 veces. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Por lo que pasó en casa. Estuvo mal, y debí haberte pedido disculpas entonces. Nunca debió haber ocurrido y. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Lo cierto era que Lori nunca había formado parte del acuerdo que él tenía con el resto de sus hermanas mayores. De hecho, había sido todo lo contrario. Recordó aquella noche en que ella se enteró. Lenny ya tenía unos meses de embarazo. Mamá y papá no estaban, Lori estaba a cargo y todos, excepto él, Luna y Lenny, estaban abajo. Lori subió a buscarlos y los encontró haciendo cosas que no debían. Lo primero que hizo fue coger a Lincoln y llevarlo corriendo a su habitación antes de agarrar un palo de golf y salir de nuevo a enfrentarse a sus hermanas menores. Él seguía sin tener ni idea de lo que ella pensaba hacer esa noche. ¿Matarlas? ¿Entregarlas a la policía? Fuera lo que fuese, estaba claro que creía que esas dos estaban equivocadas. Lo que acabó pasando fue que Lincoln salió corriendo y los tres intentaron justificar lo que estaban haciendo ante Lori. Intentaron hacerle entender que lo que estaban haciendo era totalmente intencionado y correcto. Pero ella no se convenció. Lori se mantuvo firme en su decisión de proteger a su hermano e intentó mantenerlo detrás de ella todo el tiempo. Lo mejor que ocurrió esa noche fue que nadie subió a usar el baño durante la pelea. De alguna manera, las cosas no se desmoronaron esa noche. Por alguna razón, cuando mamá y papá regresaron después de que la pelea se prolongara durante media hora, Lori no corrió inmediatamente hacia ellos, lo que permitió que los tres parecieran lo más inocentes posible. Pero Lori siguió insistiendo durante semanas, convencida de que los tres estaban muy confundidos y necesitaban abrir los ojos. Los confrontó a solas para intentar razonar con ellos, tratando de que se retractaran incluso cuando se negaban rotundamente. Hizo todo lo posible por mantenerlos separados sin meterlos en problemas.
Ahora estaba claro que ella solo había estado tratando de protegerlos de las malas decisiones. El nacimiento de Liena y el embarazo de Luna la destrozaron. Ver lo feliz que estaba él con Lenny y lo tranquilos que estaban todos ante la situación la afectaron profundamente. Dejó de intentar razonar con ellos. La habían destrozado. Solo ocurrió una vez. Una sola vez. Nunca explicó por qué. Quizás intentaba ponerse en su lugar y comprender. Si fue así, fracasó. Una sola vez. Lincoln se arrepintió de haberlo permitido. En cierto modo, esperaba que despertara algún tipo de comprensión, aunque ya se sentía culpable en aquel momento. Otra creencia tonta más. En aquel entonces estaban llenos de ellas. Descubre más aplicación móvil premium en cargos de fanart servicio de edición de fanfiction. Aquella vez fue la gota que colmó el vaso. Dejó de hablarles a todos después de eso, y Luna respondió de la misma manera, mientras que Lenny estaba completamente absorta con Liena. Lincoln quería decir algo, pero algo se había roto dentro de él también. No tenía ni idea de qué palabras podrían expresar el arrepentimiento que sentía y lo que realmente quería. Si bien Luan se unió al grupo mientras Lori aún estaba en la casa, ella nunca lo reconoció abiertamente ni se mostró sorprendida cuando Luan también empezó a evitarla. Pensó que eran causas perdidas que no valían la pena. Se había deshecho de su hermana mayor, una que lo quería profundamente, solo para mantener una relación más cercana con sus otras hermanas. Jamás había deseado un intercambio así. Quizás pedir perdón no sería suficiente. Pero tenía que decirlo. Y ahora, por fin, lo había hecho. Lincoln miró a Lori con expresión suplicante, esperando una respuesta. Ella volvió la vista hacia la puerta principal, suspiró y apartó la mano del pomo. Permaneció allí unos segundos antes de darse la vuelta, con una expresión completamente impasible. No pasa nada, Lincoln, dijo encogiéndose de hombros. Fue en el pasado. No ocurrió nada malo. Nada malo. Deseaba poder creerlo con la misma convicción que ella. Ella tomaba anticonceptivos y tenía una relación bastante activa con Bobby. Que se hubiera quedado embarazada casi al mismo tiempo debía de ser pura casualidad. Solo había sido una vez, así que no podía ser. Una sola vez no había sido suficiente para ninguna de las otras. La coincidencia era simplemente una cruel y dolorosa casualidad, una que no había podido ignorar. Ustedes tienen su vida y son felices con ella. Yo tengo la mía y soy feliz con ella. Nadie se mete en la mía, y yo no debería haberme metido en la suya. Ninguno de nosotros quería hacerte daño, insistió Lincoln con voz grave. No queríamos ahuyentarte. Te extrañé mucho. Algo nuevo apareció en la expresión de Lori. Compasión. Para asombro de Lincoln, ella dio un paso al frente con los brazos abiertos. Ven aquí, Lincoln, dijo ella, abrazándolo con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño si no lo hacía. Había muchas cosas que uno nunca dejaba de aprender, sin importar la edad. Buscar consuelo en sus hermanas mayores era algo que Lincoln jamás dejaría de hacer. Él no quería soltarlo, pero el abrazo terminó. Y cuando terminó, Lori se quitó la chaqueta y se la entregó. Vamos, hermanito. Hablemos. Los dos adultos se sentaron a la mesa de la cocina con sus bebidas, algo mucho más relajante. Eran poco más de la 1 de la madrugada, pero Lori le había asegurado a su hermano que no tenía que ir a ningún sitio durante unos días. El primer minuto transcurrió en silencio mientras cada uno bebía. Así que me di cuenta de que me encubriste sobre dónde estaba Ron y Anne. Gracias. Lincoln quería empezar con algo diferente. No lo hice por ti. La dureza en la voz de Lori lo sorprendió, considerando el tierno momento que acababan de compartir. Solo lo hice por Ron y Anne. ¿Le caías bien, Lincoln? Bajó la cabeza avergonzado. ¿A dónde fuiste, por cierto? Le preguntó ella. ¿No lo sabes? Lincoln volvió a alzar la vista. ¿Luna te lo contó alguna vez? Le había dado su número a Lori, así que él supuso que habían hablado de él en algún momento. Pero su hermana mayor negó con la cabeza. No. Mamá y papá tampoco. Lincoln hizo una mueca. ¿Qué, dijeron de mí? Solo dijeron que te habías ido, le dijo ella. Me llamaron durante semanas para preguntarme si te había visto. Nunca me dijeron por qué te fuiste. Pero fui a visitarte y me enteré de lo de Lucky, y se me ocurrió una idea. Lincoln no pudo soportar su mirada acusadora y bajó la cabeza. ¿Fuiste tú, verdad? Exigió una respuesta. Sí, Lincoln murmuró entre dientes. Bofetada la bofetada de Lori le levantó la cabeza de golpe y casi lo hizo caer de la silla. Tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse.
Le daba vueltas la cabeza y le ardía la cara. Eres repugnante, se burló Lori. Sí, lo sé. Lincoln aceptó la reprimenda, pero eso no fue suficiente para Lori. Nunca pensé que fueras mala persona, Lincoln, solo estaba confundido. Pero eso me hizo cambiar de opinión. Lincoln sintió que la emoción le subía al pecho. Los demás eran mayores que tú, pero Lucky, tenías razón, de acuerdo. Saltó y golpeó la mesa con las palmas de las manos, sobresaltando a su hermana. Su emoción disminuyó y se dejó caer en la silla. Tenías razón, repitió en un tono más bajo. Éramos unos idiotas. Nuestra justificación era errónea. Terminamos arruinando nuestras vidas, tal como dijiste. Suspiró. Quizás tengas razón en que todos somos unos monstruos también. Debería haberte escuchado. Todos deberíamos haberte escuchado. Dejó caer la cabeza sobre la mesa, agotado por la liberación de años de dudas y revelaciones. Cosas que nunca había tenido el valor de admitirle a nadie. Discover More Digital Story Library Fan Community Events Gaming Lore Analysis, ¿así que al final te arrepientes? Preguntó Lori en voz baja. Lincoln se obligó a incorporarse. No puedo decir eso, Lori, dijo, sacudiendo la cabeza. Vio cómo su expresión se tornaba triste y decepcionada. Loante dijo que Lyra y Lemmy están aquí. Están en esa habitación al final del pasillo, señaló. Y son unos chicos estupendos. Todos lo son. Lucky, Libby, Lupa, Liena, todos son maravillosos. ¿Acaso Lori asintió levemente con la cabeza ante eso? No te imaginas lo mal que me siento por todo lo que pasó. Arruiné la vida de Lucky. Ella no me lo dice, pero sé que no debió ser fácil para ella. Vivir con mamá y papá e ir a la escuela. Por eso estuvo con ella un año entero antes de volver a contactar con Lynn, Luan y Lenny. Sus hermanas la odian porque creen que es culpa suya que mamá y papá se enteraran y todo se arruinara. ¿Cómo sucedió? Lori lo interrumpió. ¿Mamá y papá? Lincoln quería que se lo aclararan. Sí. Pero antes, tú y Lucky, hablen, ordenó su hermana mayor. Lincoln se estremeció y suplicó. Bueno, vino a verme justo después de que Lynn se mudara. Sabía lo que habíamos estado haciendo. Todos, en realidad. Quería intentarlo, Lori le lanzó una mirada burlona de nuevo. Al principio la rechacé. Mira, todos estuvimos de acuerdo en que Lynn sería el final. Ella pidió que fuera el final. Los demás pidieron que fuera el final. Yo estuve de acuerdo en que iba a ser el final. Ya nos habíamos dado cuenta de que no funcionaba. Y déjame adivinar, interrumpió Lori, apoyando la sien en la palma de la mano. Parecía triste, no paraba de preguntar, y al final cediste, ¿verdad? Su silencio lo confirmó. ¿Sabes qué? No te compadezco en absoluto. Deberías haberlo pensado mejor. Sí, debería haberlo hecho. No lo negó. Recordar aquel momento era extraño. Podía recordar que pensaba que todo estaba bien, pero no por qué. Quizás había abandonado ese razonamiento, como tantas otras cosas, cuando salió corriendo de aquella casa con poco más que la ropa que llevaba puesta. En fin, una noche Lucky y yo estábamos hablando en mi habitación. No sabíamos que mamá estaba escuchando detrás de la puerta. No sé por qué estaba escuchando, pero nos oyó hablar del bebé. No te pilló con los pantalones bajados. ¡Qué sorpresa! Comentó Lori con sarcasmo. Eso no fue todo lo que hicimos, dijo Lincoln, exasperado. Sí, claro. ¿Y qué pasó después? Nos llamaron a Lucky y a mí para que bajáramos y nos metieron en habitaciones separadas y griega. Lincoln tuvo que recomponerse antes de continuar, los recuerdos eran así de traumáticos. Y empezaron a hacernos preguntas. Suspiró. Todo se desmoronó entonces. Ninguno de los dos podía mentirles. Estaban alterados y gritaban. Y luego empezaron a hablar de llamar a la policía y yo, simplemente entré en pánico y salí corriendo de la casa. Lori no tuvo ningún comentario sarcástico para él. Fui a ver a Lynn, pero ya la habían llamado y estaba muy asustada. También empezaron a llamar a Luna y a Luan. Supongo que de repente se dieron cuenta de la verdad. Todos estábamos asustados. Pensábamos que íbamos a ir a la cárcel. Les preocupaba que les quitaran a sus hijos. Fue la peor noche de nuestras vidas. Luan y Lynn siguen viviendo aquí. Sus números de teléfono conservan el mismo prefijo. No se han marchado. No podían permitírselo y se negaron cuando se lo mencioné, explicó Lincoln. Lynn y Luan no querían hacerles eso a sus hijas, y Luna estaba embarazada. ¿Cómo ha podido pasar eso? Interrumpió Lori. Luna empezaba a sentirse deprimida por quedarse en la ciudad mientras todas sus amigas se habían ido.
Así que fui a animarla un día y griega. Ya sabes. Dijo con incomodidad. Lori puso los ojos en blanco y le hizo un gesto para que volviera a la primera historia. Pero supongo que Lynn les pareció rara por teléfono, así que aparecieron en su apartamento y yo volví a salir corriendo. Así que te asustaste pensando que mamá y papá te iban a atrapar y te fuiste de Royal Woods. ¿Los abandonaste? Acusó Lori. Lynn, Luan y Luna me dijeron que corriera. Tampoco querían que me arrestaran. Al principio no fui muy lejos. Me quedé en Michigan mientras intentaban convencer a mamá y papá. Lori volvió a burlarse. Pero no se lo creyeron. ¿En serio? Lori fingió sorpresa. No se creyeron ninguna de esas tonterías y tuviste que seguir huyendo. Luna se fue a California para empezar su carrera a pesar de estar embarazada y Lucky se quedó sola para hacerlo todo. Soltaba las verdades más horribles como si fueran bofetadas. ¿Y Lynn y Luan? ¿Y Lenny? Esta conversación estaba agotando a Lincoln, pero él siguió adelante. Lynn y Luan se mudaron sin decirles a sus padres a dónde iban. No podían irse del pueblo, pero supongo que esperaban que sus padres pensaran que sí. Han pasado todos estos años evitando acercarse a los suburbios o al restaurante de papá. Solo iban a tiendas a las que sabían que sus padres jamás irían. Lenny, a pesar de la situación, Lincoln tuvo que sonreír levemente, se hizo la tonta. Me lo contó después. Creo que es la única que realmente convenció a sus padres. De todos ellos, Lenny había sido la más sorprendente, manejando la pérdida del secreto y aún así disfrutando enormemente de las cosas que todavía les daban motivos para alegrarse. Luna me habló de Lenny. Me alegra que esté haciendo lo que le gusta. Las palabras de Lori son sinceras. Puede que las cosas hubieran estado tensas en esos últimos años, pero Lori simplemente no había podido ignorar su instinto protector hacia su hermana mayor. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Años. Lincoln suspiró. No era un tema del que le gustara hablar. Hice autostop hasta Ohio, donde no creía que me buscarían. Hice algunos trabajos ocasionales y pedí limosna. Apenas me alcanzaba. Tiré mi teléfono porque pensé que lo usarían para rastrearme. Llamé a Luan, creo, después de registrarme en ese motel de allá abajo. Justo después de colgar, empezó a sonar. En la pantalla aparecía nuestro número de casa. Creo que consiguieron que Lisa les ayudara. Me asusté muchísimo y me fui enseguida. Vi coches de policía entrando en el aparcamiento cuando ya estaba al final de la calle. Después de eso, seguí moviéndome hacia el sur y no volví a llamar a ninguno. Me derrumbé y le escribí un correo electrónico a Luna cuando pensé que Lenny había nacido, y sucedió exactamente lo mismo. Volví a asustarme y me fui a trabajar a México durante unos meses. Ese poco de español que me enseñó Ronnie y Anne me fue de gran utilidad allí. Intentó sonreír como si hubiera dicho algo gracioso. Regresé y después de eso simplemente anduve a la deriva. No creía que pudiera volver a casa ni contactar a nadie sin que me descubrieran. Entonces, si querían arrestarte, ¿cómo terminaste de vuelta aquí? Se levantó para rellenar su vaso. Creo que mis padres les dijeron que me había escapado de casa y por eso dejaron de buscarme después de un año, cuando ya era mayor de edad. Pero nunca estuvo seguro, y eso prolongó su exilio unos años. Finalmente busqué mi nombre en internet y no aparecía en ninguna lista de personas buscadas ni en ninguna otra. Ni siquiera en una lista de desaparecidos. Así que decidí arriesgarme. Tardé un mes en volver. Después de regresar, Lucky me contó que habían perdido todo contacto incluso con ella. Cree que simplemente decidieron cortar lazos con todos nosotros. Ignorarnos mientras no los volviéramos a ver. Abrí una cuenta bancaria y alquilé este lugar, y no había nada sospechoso, así que estoy bastante seguro de que la policía ya no está involucrada. Solo tengo que evitar a mis padres. Vale, pero ¿por qué has vuelto? Le preguntó Lori, volviendo a sentarse. Si sigue siendo tan peligroso, deberías haberte quedado. Podrías haber venido a Chicago. Ron y Anne te habría ayudado. Yo también te habría ayudado. ¿Lo habrías hecho? Preguntó. Sí, Lincoln. Y le sorprendió la insistencia en su voz. Nunca los odié. Los habría ayudado si hubieran venido a verme. ¿Cómo iba a saberlo Lincoln? Lori apenas había hablado con ellos en sus últimos meses en casa. Tampoco había intentado contactarlos después de irse. Apenas lo había perdonado. ¿Es por eso que cuidas a los hijos de Luna? Preguntó. ¿Aunque intentaste matarla? No pensaba matarla, dijo Lori, burlándose de la idea. Solo quería ver cómo estaban.
De repente, se centró en sus electrodomésticos en lugar de en él, mientras bebía un sorbo de su refresco. Y ver si debería intentar conseguir su custodia. ¿Qué? Pero me di cuenta de que Luna domina el tema de la crianza. Se giró para mirarlo de nuevo. Mira, Lincoln, se inclinó hacia adelante, con expresión seria pero a la vez triste. Lo que hicieron me repugna y sigo